Son las 8 de la mañana, 32 minutos, ya estamos otra vez en el aire, estamos en directo, lo prometido es deuda, ya saben ustedes que siempre después de la información viene la opinión y después del informativo puro pues arranca la tertulia. Estamos encantados un miércoles más de recibir esta tertulia que, hombre, nunca queremos desmerecer a las demás, ni muchísimo menos, porque son todas muy interesantes, pero la de los miércoles tiene un sabor especial, por así ¿Porque se hace en Sevilla o...? Se hace en Madrid, pero tiene un aire muy español. Y luego es un grupo que es verdad que el de los miércoles prácticamente no ha variado desde sus inicios, con lo cual, bueno, está muy asentada y es muy valorada entre nuestros oyentes. Somos como que así nos lo hacen como saber. el Gran Madrid y el Gran Athletic, estamos perfectamente. Efectivamente. Así es. Estamos dando soporte a la selección. O sea, de ayer de los 6 goles, 4 de ciudadanos que militan en equipos de Madrid. Claro, las tres voces que ustedes ya han escuchado corresponden, por este orden de aparición en antena, a los profesores Antonio Alonso Timón. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Rafael. Pues muy bien, encantado. Ya nos quedan 11 años y 3 meses para que encontremos un proyecto político para Pedro Sánchez. Hasta 2030, ¿no? Sí. Sí, porque él ha dicho que necesita ese tiempo para poder transformar España. Entonces, a ver, pues, si necesita hasta 2030... No, sí, desde pues, luego, si llega a 2030, la transformación de España va a ser sí. indudable. Como diría su compañero de partido, no la va a conocer ni la madre que la parió, Sí. en efecto. Sí, sí. La siguiente voz en aparecer en antena era la de Eduardo García Serrano. ¿Qué tal? Maestro, camarada y amigo. Muy buenos días, Rafa, a los contertulios. Y déjame, siguiendo el hilo conductor de mi profesor Antonio Alonso Timón, que supongo que luego continuará, Sí. mi también profesor, José Luis Fernández Santillana, decir que si hay algo que todavía más universal que la crueldad humana, que es la estupidez. Ah, claro, por supuesto. Y porque además la estupidez es contagiosa. O sea, hasta el otrora gran patriota español, José Borrell, se ha contagiado de la estupidez, de la imbecilidad de Pedro Sánchez con lo de la nación de naciones. Diciendo ayer en una televisión, creo que británica... Inglesa, sí, bueno, británica, efectivamente. A un periodista que le preguntaba por la región catalana, diciendo que Cataluña es una nación. Bueno, Borrell, todos los máster que tiene y todas las carreras que tiene son FETEN, son absolutamente legítimas. Es doctor ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias exactas, casi nadie al aparato. Sí, no le han tuneado el currículum. No le han tuneado el currículum, no, yo lo conozco, pues fíjate, desde los tiempos del AVE Madrid-Sevilla. Sí. O sea, que hice el viaje con él, el viaje inaugural para periodistas del AVE Madrid-Sevilla, el primer viaje. Sí, cuando entonces el ministerio se llama de Obras Públicas De y obras- Urbanismo. Exactamente. Hizo una ley del Glorioso suelo, nombre. hizo una ley del suelo un poco polémica el señor Borrell. Y Borrell era un patriota español, pero vamos, más que el general Prim, paisano suyo catalán. Bueno, pues ahora nos sale por el registro de que Cataluña es una nación y por lo tanto España es una nación de naciones. La estupidez es como la gripe en invierno. No, pero no solo dijo eso, dijo incluso cosas peores. Yo iba a hablar de eso también luego. Sí, no nos sigamos, vamos a entrar Vamos en a ver materia. posteriormente, No se pero preocupen, efectivamente don eso Eduardo es ha querido ya gravísimo lo que meter- hizo ayer Gravísimo. Borrell. Don José Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, hombre. Muchísimas gracias. Bien, estupendo. Ya No, saben ya ustedes hablaremos, que- hay mucha chicha, ¿no? Sí. Sobre todo porque es que realmente, el otro día me decía alguien que este presidente del gobierno no ejerce, sino que actúa. Sí, la verdad. que sí. O sea, que, digo, entonces me parece que sí, o sea, que este es un gobierno que no es un gobierno de gestión, sino es un gobierno de interpretación, o sea, de gestos. O sea, se hacen gestos, pero no se gestiona. Y yo creo que esta es la clave del asunto. Pues estamos, ¿no? por cierto, José Luis, qué buen aspecto tienes, que no te vimos el miércoles pasado. Nada. Oye, qué bien te has sentado el verano. No, Cómo se sí. nota que eres del Atleti. Un aspecto envidiable. Y es que Somos hemos pasado. supercampeones, ¿no? Es que tenemos un gobierno, José Luis, como lo acaba de decir, que yo estoy de acuerdo contigo. Pero claro, es que cuando no es por fas, es por nefas. O sea, antes por inactuar y ahora por actuar, pues estamos fastidiados. Nada, 14 años pero sin además gobierno en está, España. pues sí, pero vamos, batiendo récord, ¿eh? 100 días, 2 ministros scout, y lo que queda, ¿no? Es decir que... A mí me falta alguna dimisión más. Bueno, pues fíjate tú la de justicia, Me ¿no? faltan. ¿Eh? Bueno, No, yo hoy- después de lo del juez de Llarena, o sea, que, La es que se justicia alucina y colorines, lo de ¿no? ayer de Borrell es muy grave. Yo agradezco enormemente que hoy vayamos a tener 3 profesores en esta tertulia. Enseguida va a venir también Abel Veiga, porque hoy ya les adelanto que en esta tertulia vamos a hablar de educación, porque se han conocido datos de la OCDE en relación con España y porque
bueno, pues hay una relación directísima entre eso, entre algunos de esos datos que ahí aparecen y lo que después ocurre en la política. Es decir, cuando tú llenas la política con un montón de inútiles, pues al final, claro, pasa lo que pasa. En la política, Rafa, y en los medios de Ah, comunicación. claro, naturalmente, va unido, va de la mano. Y en el gremio de la comunicación, que es donde más analfabeto por metro cuadrado hay. Absolutamente. Además de en el gobierno y en el Congreso de los Diputados. Donde más analfabeto por metro cuadrado hay es, querido Rafa, y tú lo sabes bien, mi querido doctor, sí, sí. Es en nuestro gremio. Porque además les dices la verdad, les cuentas la verdad y te miran como la vaca que mira pasar el tren. Exactamente igual. O sea, les da lo mismo. Se quedan Ellos inalvis. siguen con el mantra que les han metido desde el parvulario hasta la licenciatura y les da exactamente igual que les digas, bueno, pues lo que tú comentabas esta mañana de Rafael Casanova. Sí. Ujú. Ya sabe usted que Chesterton solía decir Claro que que no es fanatismo estar seguro de que tenemos razón. Esa era una frase de Chesterton. Y en este grupo, a fe mía, que así lo mantenemos. Es decir, nos llaman radicales, somos los de la caverna, Sí, eres... simplemente porque nos sentemos seguros de las cosas en las que creemos, porque sabemos que son ciertas, simplemente. La verdad no les importa. No. No les importa porque perturba los claro. tópicos, las consignas y la propaganda que les han inoculado desde el parvulario hasta el último curso de la carrera universitaria. Bueno, luego entraremos en todo ello, porque ya digo que habrá tiempo, pero ha puesto Eduardo García Serrano ese primer asunto, que es de una gravedad política enorme. O sea, Y social, sí, totalmente. tremenda. Que un ministro de Exteriores del Gobierno de España, que además, recordemos, cuando entró en el Gobierno, es decir, cuando se supo que iba a ser el ministro de Exteriores, hubo unanimidad en valorar ese nombramiento como, bueno, este es un poco el sostén de los separatistas. Este es un poco el tipo dentro del gobierno que, como se siente español, como sabemos que es un patriota, como decía Eduardo García Serrano, pues va a ser un poco el que contenga, dentro de ese afán de diálogo que siempre tiene Pedro Sánchez, el que pare un poquito los pies. Bueno, pues no va a parar absolutamente nada, porque, vamos a escuchar el corte, si te parece, Joaquín Fernández, lo hemos puesto hoy en el informativo, lo dice en inglés y solamente dice una palabra, o sea que tampoco es que... pero lo dice bien claro. El periodista le pregunta algo así como: permítame que le haga una pregunta muy, muy sencilla, muy simple. ¿Usted considera que Cataluña es una región o es una nación? Y escuchen lo que decía hace apenas un par de días José Borrell. So let me ask you just a very basic question. Do you regard Catalonia as a region or a nation? A nation. A nation. Quite clear. Ah. Quite clear, dice el periodista. O sea, queda claro. Bueno, pero si es que... No sabemos desde cuándo. Pero... O sea, yo creo que todo el mundo podía recordar al Borrell que, bueno, pues cuando la manifestación en Cataluña, cuando intervenía, decir, bueno, y todo el mundo decía, bueno, pues este hombre claramente que va a defender la unidad de España, que tiene muy claros los temas, que está en contra del independentismo, pero al final a toda esta gente le traiciona el subconsciente, ¿no? Y ese concepto al final que está metido en la Constitución de nacionalidad, que no es lo mismo que nación, pero que al final todo el mundo juega, y ahí en ese tomate el Partido Socialista de Cataluña, del cual también es un exponente este señor, el señor Borrell, bueno, pues siempre se ha mantenido en esta ambigüedad calculada de jugar con nación, nacionalidad, con, bueno, esta petición que el otro día hacía Pedro Sánchez del autogobierno demás y hacer un referéndum precisamente o volver al viejo estatuto, al estatuto, digo viejo, a la parte del estatuto que fue derogado por el Constitucional, y que recordar que encabezó la pancarta en contra del Constitucional el que entonces o después fue presidente de la Generalitat, el señor Montilla. Es decir, bueno, esta es la realidad, es que esto es bueno recordarlo, ¿no? Me parece que al final esto es una tomadura de pelo auténtica. A mí me preocupa mucho, ¿no? Es decir, me preocupa mucho que al final el tema de Cataluña acabe siempre hablándolo, gestionándolo el ministro de Asuntos Exteriores, porque estamos reforzando el papel de una nación contra otra nación. Entonces, digo, contra o en esa interlocución que siempre se busca de carácter bilateral entre dos cosas que no son homogéneas y que no son idénticas y que no se pueden comparar. España
incluye a Cataluña y por tanto España no negocia consigo misma. Me parece que esto es un tema... Pero José Luis, yo ahí sin embargo no estoy de acuerdo. Yo sí que creo que el ministro de Asuntos Exteriores tiene un papel importante que cumplir, que por cierto no lo ha cumplido en el gobierno anterior. Las embajadas no hacían nada, el ministro de Asuntos Exteriores no hacía nada. Sí que hay un papel importante de la diplomacia española en hacer pedagogía exterior y en explicar cuál es la situación en Cataluña pero no ser el interlocutor de Cataluña, quiere decir. Yo estoy de acuerdo. Seguramente a lo mejor me explico mal porque estoy de acuerdo contigo. Es decir, el ministro de Asuntos Exteriores tiene que hablar y decir y no dejar que quien hable de Cataluña exclusivamente o plantee la situación de España en el exterior sean los independentistas. Eso me parece que es claro, que falta toda una política exterior de comunicación. Lo que hemos perdido precisamente en España ha sido el tema de la propaganda, que los nacionalistas están dando la paliza todos los días fuera, explicando su situación, que son unos oprimidos, etcétera, etcétera. No hay ningún oprimido en Cataluña, como estamos viendo, por otra parte, porque nadie está dispuesto a llegar mucho más allá de poner un lacito y un churrito amarillo, una cosa de esta. O sea, ya lo hemos visto cuando ha llegado la situación importante. Siendo grave la afirmación de que Cataluña es una nación, bueno, decías tú antes que Borrell es exponente del PSC. Borrell no es exponente de nada. Borrell es exponente de sí mismo, porque Borrell es en sí mismo y está ensimismado desde que tiene uso de razón. Pero decíamos que siendo grave esa afirmación, a mí me parece más grave todavía la que hizo ayer, y además donde lo hizo, en el contexto en el que lo hizo, que es un medio británico que no se ha caracterizado precisamente por una simpatía hacia España a lo largo de su historia, porque hay que recordar que bueno, los anglosajones son como son y entonces su cariño hacia España pues es ciertamente dudoso, manifiestamente mejorable. Y en un contexto como este, ayer dice que bueno, que a él le gustaría que el juez instructor hubiese tomado otra serie de medidas cautelares en vez de enviar a prisión a estos señores. Porque claro, le debe parecer un delito muy leve, muy laxo, el que se rebelen, que haya un delito de rebelión, un delito de sedición y un delito de malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación. Todos estos les debe parecer unos delitos muy leves a este señor. Dijo que personalmente él preferiría que los políticos golpistas presos estuvieran libres. Hombre, si hablamos con libertad condicional. Si hablamos de preferencias personales, a mí también me hubiese gustado personalmente que en el caso de Abengoa se hubiesen adoptado otras medidas cautelares distintas a la que se adoptaron en su momento y que algunos de los accionistas de Abengoa hubiesen estado más protegidos que estuvieron cuando el señor Borrell formaba parte del Consejo de Administración de Abengoa. Porque si estamos con las cuestiones personales, pues a mí personalmente me parece que el caso de Abengoa no se tomaron las medidas cautelares que se debían haber tomado para proteger la empresa y a los accionistas frente a ese Consejo de Administración que fue el que quebró esa empresa. Pero vamos, a mí me parece gravísimo que el ministro de Asuntos Exteriores, lo que pasa es que hiciese las declaraciones que ayer hacía y en el contexto en el que lo hacía. Pero claro, llueve sobre mojado, porque claro, es que el señor Borrell ya formó parte de otros gobiernos en la etapa de Felipe González y ya conocemos al señor Borrell, el enfrentamiento personal que en su momento tuvo con el señor Solchaga en el gobierno de Felipe González, pues también nos estaba indicando cuál es la trayectoria política y personal del señor Borrell, que a mí a nivel personal me parece un tipo inteligente y precisamente utiliza su inteligencia en determinadas situaciones, no con la perspectiva que debería satisfacer a los intereses generales. Me parece gravísimo, o sea, si juntamos la actuación de la ministra de Justicia con el señor Llarena y la situación en la que puso al señor Llarena ayer el ministro de Asuntos Exteriores, es que claro, es que el gobierno está en el golpe. O sea, es que el gobierno está en el golpe, está dejando al pie de los caballos al Poder Judicial en España, y eso no es admisible. Decías tú anteriormente que quieren volver al estatuto del 2007 de Zapatero, que ese estatuto fue declarado inconstitucional por la sentencia de julio del 2010 del Tribunal Constitucional. ¿Y qué quiere? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cargamos el Tribunal Constitucional? Claro, o que el Tribunal Constitucional no vale para nada. Volvemos a un estatuto inconstitucional. Es que eso es muy grave. O sea, quiere decir que el presidente del gobierno ofrezca una cuestión que está claramente ya sentenciada y dicha que es inconstitucional, sobre todo porque
porque buena parte de esos artículos tienen que ver con el ámbito de la justicia, precisamente. Precisamente Tiene que ver con ese tema. ¿sabe El que qué no ocurre? exista un Que es poder peor. judicial catalán. Pero si es que es Claro. peor todo, si es que él sabe perfectamente que no se puede llegar a ese punto. Lo que pasa es que está, lo que decías tú, actuando, está diciendo que hay que llegar ahí, no sabe perfectamente que no se puede llegar ahí, pero el problema es que se está haciendo el interesante y el bueno. Pero Es decir, como- no, yo voy a hacer todo lo Claro. posible para que solucionar esta situación y fíjate qué bueno soy y qué dialogante. Él sabe perfectamente que no se puede llegar Como ahí. antes decía Eduardo, y también decíamos nosotros a las 7, el poder de la mentira es enorme en el mundo de hoy. Siempre lo ha sido, en Sí, realidad. sí, Es una potencia la mentira, igual que es una potencia el mal y el maligno, que hay que combatir. Pero claro, sin esas mentiras es impensable que ayer hubiese la gente que hubo, que obviamente no era 1 millón. La sociedad civil catalana ha dicho 200.000. Bueno, los que fueran. En todo caso, decenas de miles de personas detrás de un tonto con pancartas que contienen burdas mentiras. Solamente con la proliferación de la mentira en la sociedad de hoy es posible entender lo que vimos ayer, Eduardo. Han convertido una gran parte de la sociedad española, por acción o por omisión, una mínima parte por acción, los que están en el golpe, los que están en el proceso revolucionario de la ruptura, porque esto es un proceso revolucionario, que es algo que ningún gobierno de Madrid, o sea, de España, quiere enterarse, sin monos, sin cartucheras, sin Mausers al hombro, pero es un proceso revolucionario, porque claro, los procesos revolucionarios, como es lógico, en el año 2018, 2017, han metamorfoseado, no son los mismos que en los años 30, en los años 40, en los años 50, evidentemente, porque las coordenadas espaciotemporales son distintas y hay cosas que las sociedades hoy, sobre todo las occidentales, pues rechazan nada más verlas. Entonces, se adoptan otras mañas, se adoptan otras maneras para buscar los mismos fines que se buscaban en los años 30, por citar el caso más cercano. La gente acude después de una intoxicación durante 40 años a través del dominio de los medios de comunicación absoluto y del sistema educativo. Se intoxica la gente y la gente, como los borregos de Panurgo, pues sigue, porque esa es la tendencia natural de lo que los sociólogos y los politólogos llaman pueblo. Es ir a arropar siempre al que el pueblo olfatea que es el vencedor. El pueblo se pone siempre del lado del que ha vencido o del que él cree que va a vencer. Del que en ese momento maneja el discurso oficial, maneja la calle y domina la cultura, domina la educación, domina los medios de comunicación y domina la política, como es el caso de los separatistas desde hace 40 años en Cataluña. Entonces, la mentira se institucionaliza y la verdad sencillamente no se escucha. No se escucha. Es aplastada, la verdad es aplastada. No se escucha, o sea, es absolutamente imposible, pero es que esto ya lo hemos vivido. Esto ya Demasiadas veces. Lo hemos vivido demasiadas veces. Así es. Ante el cruzarse, el mal triunfa cuando el bien se cruza de brazos. Así es. Si es que sabemos... No voy a cambiar el registro, que es lo que está haciendo la Iglesia hoy, por ejemplo. A la Iglesia se le viene encima otra desamortización de Mendizábal con sus enemigos seculares desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Porque el enemigo de esos dos hijos bastardos de la Revolución Francesa, que heredamos de la Revolución Francesa y de la Ilustración, por supuesto, y que no han traído a Europa y al mundo más que desdichas, esos dos enemigos seculares de la Iglesia católica son el socialismo y el nacionalismo. Y antes el protestantismo. Y antes el Pero protestantismo. efectivamente, Sí, la sí, Ilustración no, no. y luego entonces el socialismo. La Iglesia Católica está hoy en el compadreo, en el cambalache, en la negociación debajo de la mesa con sus enemigos seculares, el nacionalismo y el socialismo. Sí. Y se le viene encima, lo ha dicho Podemos, la Iglesia ha expoliado.
Que es la misma liturgia, entre comillas, de Lenin, de Stalin, de Rousseau, de Voltaire. Es que realmente a los nacionalistas catalanes solo les falta fundar su propia iglesia ya, el catalanglicismo. Es que el nacionalismo es una pseudo-religión. Como es una pseudo-religión el socialismo. Pero tienen no, por supuesto, pero déjalo de pseudo. Es una religión. Es una religión. Pero incluso con este tema, con los ámbitos territoriales o de la propia distribución de las diócesis, que no se corresponden con los ámbitos territoriales de las comunidades autónomas, como ellos han intentado hacer su propio ámbito, su propia, digamos, conferencia episcopal catalana y todo este tipo de juegos. Pero bueno, quería hacer una reflexión con el tema de Borrell, es decir, porque al final el problema de concepto de nación de este hombre lo que hace es diluirlo. Es decir, yo lo dije cuando salió en la manifestación aquella. Es decir, él lo que juega es ser europeísta y, por tanto, diluir la nación española en Europa. Y a partir de ahí no tiene sentido. Lo que tiene sentido es Europa y no las naciones y, por tanto, no los Estados miembros. Ese es el juego de Borrell, que no se nos olvide. Por eso en la manifestación a la que hacías tu referencia aparece solo con la bandera de la Unión Europea. Claro, por eso digo que es un juego muy fino. Pero esa no es la Europa de las naciones. No, la Europa de las regiones. De las regiones. Por eso ahí es lo que está jugando él. Y ahí es donde él se encuentra. Estamos diciendo ahí es donde él juega y todo este tipo de rollo. Yo creo que el problema de fondo de este gobierno sigue siendo lo mismo, con esto de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia, etcétera. Es decir, es una política todo gestual, es decir, son gestos para su galería, para su público, para contentar. Luego tendrá capacidad o no de hacer, porque muchas cosas, lo que han sido muy expertos siempre los distintos gobiernos socialistas, es en hacer cosas que luego al final se acaban cayendo, porque son ilegales. Pero mientras tanto el daño lo hacen. Porque normalmente la justicia es lenta. Y por tanto, el revocar o no un tipo de actuación de esta naturaleza lleva su tiempo. Y ese es un juego que hacen con absoluta normalidad. En su día lo han hecho en los ámbitos de la educación, en muchos sitios, ya está. Pero eso es una política. Es decir, este gobierno tiene, de alguna manera, los brazos muy cortos para gestionar cualquier cosa. Ahora, lo que empiece a hacer va a ser demoledor. Bueno, pero, a ver, yo coincido un poco con lo que decía antes el profesor Alonso Timón, que lo ha dicho muy valientemente, pero es que ha llegado el momento de hablar así. Es que es extremeño, ¿eh? Claro. Es decir, no es que tenga las manos cortas para hacer, no, es que está en el golpe. Claro, es que es la primera vez en mucho tiempo. Es que ha llegado con el golpe al poder. Claro, por eso digo. Es decir, esto es la primera vez que ocurre. Es decir, que un gobierno, que el inquilino de la Moncloa esté apoyado directamente, es decir, haya sido puesto ahí por los que están dando el golpe, acompañado de los asesinos etarras, etcétera, esto no tiene precedentes, por lo menos últimamente. Esto nos remite directamente pues al Frente Popular y a... No, pero es que ni siquiera en aquella época. Quiero decir que esto no ha tenido... O sea que los que están en el golpe, los golpistas son los que pongan al jefe del Ejecutivo. Claro. O sea, bueno, es que es así. O sea, eso no ha habido precedente nunca. Yo creo que aquí me hace mucha gracia, de verdad. Digo, porque a mí me parece que a veces tiene buenas salidas. El señor Tarda dijo muy claro también, oye, nosotros no estamos apoyando, esto no es un cheque a Pedro Sánchez, es decir, lo queremos echar a Rajoy y ya está, y te colocamos a ti. Y el otro día también dijo una cosa de bastante sentido común. Oiga, no podemos imponer con el 50% en contra. Con más del 50% en contra de la población, no podemos imponer de manera unilateral la independencia. Me parece que es de un sentido común del carajo. Y eso dicho por un señor que no sea una hermanita de la caridad, ¿no? Desde el punto de vista de lo que por es eso cuando algunos decimos aquí en el micrófono que el gobierno de Pedro Sánchez es ilegítimo de origen y de ejercicio, algún tertuliano de izquierda que viene a esta casa, que agradecemos que venga, pues nos acusa de eso, pues de fascistas, de reaccionarios, de totalitarios, porque no entendemos que Pedro Sánchez ha ganado una moción de censura, que es un... o sea, que un tertuliano de izquierdas te acusa, por decir eso, de fascista, o sea, de ser de izquierdas también. Claro. Porque el fascismo es un hijo de la izquierda, es un hijo del socialismo. Sí, en general es algo que la izquierda encaja mal. Por mucho que a los socialistas... Y el nacionalsocialismo... Y el nacionalsocialismo de la extrema izquierda para que nuestros oyentes no se pierdan. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ellos remiten a la dinámica parlamentaria de que efectivamente es legal una moción de censura y que, por tanto, no se le puede decir nada a Pedro Sánchez por ser presidente del gobierno, porque ha ganado una moción de censura. Sí, yo no cuestiono la dinámica parlamentaria ni digo que no sea legal. Lo que digo es que es ilegítimo de origen, porque lo han puesto unos golpistas, e ilegítimo de ejercicio, porque desde que llegó a la Moncloa no ha hecho otra cosa que tomar medidas que van contra el conjunto del pueblo español y los intereses generales. Pero por tanto, es ilegítimo por las dos vías. Pero fíjate una cosa, Rafa. ¿Cuál es el objetivo de una moción de censura?
y triunfó la moción de censura, triunfó bien, en buena parte triunfó, por una parte por la torpeza del Partido Popular, que fue torpe hasta las últimas consecuencias. Especialmente el señor Rajoy. Bueno, el señor Rajoy fue muy torpe. Hay otras que fueron muy listas que intentaron heredar determinadas cosas con el bolso en el sillón, que ya estaban viéndose con el sillón. Por cierto, lamentamos la tremenda pérdida que tiene la política española, porque la señora Sáenz de Santamaría abandona la política. La ironía no se entiende bien, Antonio. En la nuestra sí se entiende. Sí, bueno, yo lo lamento, porque ha hecho un gran servicio a España, como estamos viendo. Bien, pues decíamos que llega la moción de censura. ¿Para qué es una moción de censura? Una moción de censura, fundamentalmente, cuando triunfa, es porque el candidato alternativo en España se llama moción de censura constructiva, ¿verdad? Claro. Constructiva, porque claro, tú presentas un programa de gobierno y estás diciendo, oiga, mire usted, te presentas al Parlamento y dices, oiga, mire usted, yo tengo este programa de gobierno, estoy preparado para gobernar. ¿Ustedes vieron que en la moción de censura el señor Pedro Sánchez presentase algún programa de gobierno? No lo había. No hay ningún programa de gobierno. Iba a convocar elecciones. Exactamente. Iba a convocar elecciones. Él se presenta a la moción de censura diciendo que iba a convocar elecciones, porque, entre otras cosas, es que gana la moción de censura sin programa político. Pero es que, aparte de no tener programa político, es muy difícil que lleve a cabo cualquier acción de gobierno con 84 diputados. Así es. Y apoyado por quien está apoyado. Permítanme que salude al profesor Abel Veiga, que se acaba de incorporar. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Las obligaciones de llevar a los niños al colegio. No se preocupe, Eres que un lo buen primero pater, es ser familia. padre. Bueno, eso no lo sé. Lo primero es ser padre. Tenemos que hacer una pausa para coger los cafetitos. Hemos tenido, profesor, el detallazo de tocar la parte de Cataluña cuando usted no estaba. Cuando usted no estaba. Qué alegría. Para Ahora que está así todo desactivado. Le libero absolutamente. Ha sido de tener muy que opinar. tangencial. Pero ahora hablamos de TCM. No Sí, se preocupe, hablamos TFGs. de lo que haga falta. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bueno, tenemos que aprovechar el tiempo porque se va volando y ya saben que a partir de 1:30 damos paso a nuestros oyentes en el 91 535 1614 o en el 533 90 21 para que también ellos puedan opinar sobre este montón de asuntos que hoy componen la actualidad. Antes, nuestra compañera Andrea Valencia creo que tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad, Andrea? Así es, Rafael. ¿Alguna vez has pensado que hay vidas que dan vida? Ayer te contábamos que tu vida puede dar más vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Y hoy quiero explicar lo sencillo que es hacerlo. Pensando primero en tus seres queridos, solo tienes que ir a la notaría y decir que también quieres incluir en tu testamento a UNICEF. Allí se encargarán de asesorarte y de redactar el documento. Puedes dejar la cantidad o el bien que tú decidas. Al hacerlo, en el futuro darás más vida a muchos niños que lo necesitarán, porque les estarás proporcionando vacunas para salvar sus vidas o educación para que tengan un futuro mejor. Si quieres saber más sobre este testamento solidario UNICEF, pide tu guía informativa en testamentounicef.es o llamando al 900-907-500. Recuerda, 900-907-500. Testamento solidario UNICEF, vidas que dan vida. Muchísimas gracias, Andrea. ¿A ti? Son las 9 y 3 minutos. Bueno, yo decía al principio de la tertulia que agradezco hoy especialmente tener a 3 profesores en esta mesa y un maestro del periodismo, que es Eduardo García Serrano, pero 3 profesores como son francotirador. Antonio Alonso Timón, Abel Veiga y José Luis Fernández Santillana. Porque con esto de Montón, de la ya exministra de Sanidad, pues la verdad es que cualquier ciudadano español, al escuchar las noticias que acompañan a todo este caso y a los anteriores, al de Pablo Casado y al de Cristina Cifuentes, pues hombre, es legítimo que se haga preguntas un poco sobre qué está pasando en la universidad o qué es esto de que en la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, en la Universidad Rey Juan Carlos. En alguna, yo creo que en alguna, claro, no, pero bueno. Digo que es legítimo que haya personas pues que digan, bueno, sí, estas noticias son de la Rey Juan Carlos, pero no sabemos si en otras ocurrirá igual. Porque, por ejemplo, en junio de 2011, dice el diario.es, esta señora, al acabar el curso, tenía una asignatura en la que constaba como no presentada. Eso en junio. En noviembre, dice la información, alguien entró en el sistema informático y cambió el no presentado por un aprobado. Entonces, claro, uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo que alguien entró en el sistema informático y cambió?
Esto cómo se... Una revisión extemporánea. Sí. Es que esas cosas suelen dejar huella informática. Sí, quiero decir. no, claro. Pero esto cómo se... ¿Esto qué explicación tiene? Si es que tiene alguna explicación. Sí, ¿Esto es lo que parece? Es tener o un es amigo o una amiga, o ser primo o cuñado, o como quieras llamarlo. Vamos a ver. Yo creo, Pero como que un amigo. Pero vamos a ver. yo creo que aquí hay varias... Digo, con este tema, después del rollo... Bolonia, grados... máster, los doctorados, es decir, con el tema de los máster y que los máster pasan a desempeñarse ya necesariamente en las universidades. De hecho, algunas escuelas de negocios lo que hacen es incorporarse o crear su propia universidad para seguir dando los máster y poder titularlos oficialmente. Aparecen un conjunto de máster que no son propiamente títulos oficiales, sino que son el tema de títulos propios, que a veces la universidad lo hace en colaboración o de acuerdo con alguna institución. En este caso hay un instituto dentro de la Rey Juan Carlos, que es la que dirigía el señor, donde están todo este tipo de máster. Pero también se puede hacer con otro tipo de entidades. Por ejemplo, una entidad colaboradora de este máster, de la ya es ministra, es por ejemplo el Fórum de Comisiones Obreras. Que era parte, y de hecho lo publicitó, y era parte o era parte de la dirección del máster, parte de la Secretaría de Igualdad de Comisiones Obreras. Bueno, es decir, ese tipo de entidades están funcionando alrededor de las universidades. ¿Con qué finalidad? Bueno, de buscar pasta. O sea, en el fondo, buena parte de estos másteres lo que era una forma de financiar la actividad de las universidades o de algunos departamentos universitarios, para ser más exactos. Y a partir de ahí no importa la calidad, sino el tener alumnos matriculados. Y a partir de ahí, si esos alumnos no venían, pues ya se buscaban componendas. Entonces, lo que era presencial dejaba de serlo, había exenciones y todo ese tipo de correos donde al final la gente lo que dice es: oiga, a mí me dijeron que no hace falta ir a clase. Pero es lo que han dicho algunos o algunas respecto de ese tipo de temas. Yo creo que aquí el problema de fondo ya no si hay chapuzas o no en la elaboración del trabajo, sino aquí el problema de fondo hay que replantearse el ámbito universitario, cómo está todo este proceso, cómo está el tema de los grados, qué tipo de máster se están dando en las universidades, cuáles son habilitantes o no, cuáles corresponden a títulos propios, cuáles corresponden a títulos oficiales, y todo este tipo de fondo. Y que esto tenga que haber un control por alguna entidad externa, ¿no? Yo no sé si la ANECA, que en algún caso tiene que jugar su papel relevante y no simplemente llegar a un apaño entre una entidad y mañana nosotros llegamos a un acuerdo con la Rey Juan Carlos y vamos a organizarnos un máster, ¿no? Ya. Bueno, lo que, por poner un poco en antecedentes a los oyentes y que entiendan el aspecto general de cómo está la universidad en España y yendo de lo general a lo particular. Lo que se ha producido en España es que ha habido un aumento de la autonomía universitaria. A través de la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, y Bolonia, lo que se ha dejado en manos de las universidades mayor capacidad para decidir la composición de los grados y del posgrado, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se controla? Cada grado o cada posgrado que presenta una universidad tiene que estar acreditado por una agencia de calidad, que es la ANECA a nivel nacional, ¿no? La Agencia Nacional de Calidad. Hay dos tipos de másters: los másters oficiales, que son los que están acreditados por la ANECA y la ANECA los supervisa, y los títulos propios, que los títulos propios, cada universidad puede sacar el título propio que le dé la gana, y ese es un título que no controla la ANECA, no está acreditado, no es un máster oficial. Para que sea un máster oficial tiene que estar acreditado por la ANECA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha habido universidades que efectivamente, como tienen mayor libertad y pueden crear los títulos propios que les da la gana, pues sobre los títulos propios en principio hacen lo que le da la gana. ¿Que tienen alumnos? Pues muy bien. ¿Que no tienen alumnos? Pues efectivamente recurren a másters online, al alojamiento y desayuno, a la media pensión, a la pensión completa. Sobre los títulos propios tienen libertad para hacer lo que les dé la gana, no sobre los títulos oficiales. ¿Cuál es el sistema educativo que hay en España? ¿Que hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. Pero claro, es que estas situaciones que se han producido, por ejemplo, en la universidad en la que estamos nosotros, a mí no se me ha dado, pero vosotros sabéis lo que hay que hacer para cambiar una nota. Por eso digo, para que nosotros podamos cambiar una nota extemporáneamente. Claro que podemos cambiar notas, pero como decía el profesor Veiga, se pueden cambiar las notas. Yo, de hecho,
pongo, pues claro, yo dirijo un máster que teníamos este año 123 alumnos, el año pasado 158, o sea, y tenemos un montón de asignaturas y las actas las tengo que firmar yo en última instancia como director del máster. Y en alguna, al pasar, claro, yo puedo firmar a lo mejor del orden de 300 actas a lo largo del año. Sí. Y yo soy el primero que me equivoca en un par de notas, me suelo equivocar en un par de notas al año al pasar las actas, porque paso miles de notas a lo largo del año de cada una de esas actas, pues hay, pues eso, lo que estamos diciendo, 123 alumnos. Y cuando me doy cuenta, o se da cuenta el alumno que le llega al teléfono móvil la nota y dice, oye, pues es que yo tenía un 7, oye, pues tienes razón. Y en ese momento, cuando se acredita, en ese momento instantáneo, te puedes equivocar una nota, puedes rectificar un acta. Pero una rectificación posterior, cuando ha pasado más de un mes de un acta, es complicadísimo. Hay que iniciar un procedimiento de rectificación de nota en la que no es una única persona la que puede rectificar la nota, sino que hay una serie de parámetros y de controles para ver que efectivamente esa nota hay una justificación para rectificar esa nota. A mí lo que ha sucedido en la Universidad Rey Juan Carlos me parece absolutamente delirante. Aquí ha tenido que haber más de una persona que haya influido en ese procedimiento y que tenga la capacidad para modificar las notas, porque no es tan sencillo modificar una nota. No sé, Abel, si a ti te ha pasado alguna vez. A mí no me ha pasado nunca modificar una nota más allá de un mes. Sí, ahondar en lo que estás diciendo, Antonio, que no solo cuando pasas del plazo preceptivo, es decir, ya por seguridad jurídica, la propia Secretaría General, los servicios de asuntos generales, que son funcionarios en la universidad pública, el que un profesor cambie la nota y lo argumente, tiene que venir firmado y supervisado por una autoridad superior a la suya, que puede ser el decano de la propia facultad o el director de la escuela. Por eso digo que es un procedimiento en el que interviene que no es que alguien un hacker piratee o no piratee, es decir, es que aquí involucras a muchas secciones. Es decir, que estamos hablando, perdona, profesor, de que alguien, evidentemente, porque estamos hablando que en junio figuraba como no presentada y en noviembre aparece como aprobada. Por lo tanto, como acaban de explicar los dos profesores, aquí no es solamente que un profesor haya cambiado la nota, es que necesariamente ha tenido que haber alguien más que ha consentido o ha apoyado el cambio de nota. Pero el trasfondo de este cambio de nota es porque si no tienes aprobadas todas las asignaturas que has cursado obligatoriamente, presencialmente, no a distancia, como se dijo, no puedes presentar el trabajo de fin de máster. Claro. Y se presentó el trabajo de fin de máster entre ese ínter entre junio y noviembre. Por eso hay una modificación, por lo tanto se hace de un modo doloso, consciente y una prevaricación muy clara. Bueno, esto es una cuestión. Antes decía... Y un delito de falsedad en documento público. Claro. Antes decía José Luis, es que son cosas distintas, efectivamente. Una cosa es el tema de la universidad, qué está pasando en la universidad o en alguna universidad, y por otra parte es qué pasa con la clase política de este país. Claro, yo decía una cosa. O sea, votar unas listas que nos presentan unos partidos con una serie de individuos y uno vota una opción política. Y en esa lista resulta que hay unos tíos que son los más tontos o los más torpes de su generación. Pues hombre, quiero decir, en algún momento los españoles nos tendremos que plantar y decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues Sí, cambiemos el sistema electoral. Una yo creo que eso es señora clave. que para hacer un trabajo de 52 páginas, mi tesis doctoral tiene 500. Bueno, esto es un TFM, que ya. no es una tesis, Sí, pero bueno. 52 páginas. Para hacer 52 ha copiado textos de otros autores en 19 páginas de las 52. Y algunos de esos párrafos los ha copiado de la Wikipedia. O sea, pero vamos a ver, la Wikipedia la utilizan los niños de 12 años cuando le mandan un trabajo en el colegio y entonces te cogen un párrafo. La Wikipedia no es nada. La Wikipedia no tiene cero rigor. La Wikipedia no es nada. Es como si uno copia pues no sé, de un tebeo. La Wikipedia no tiene valor cero. Esta señora ha copiado párrafos enteros. Ministra de Sanidad, para hacer un trabajo de 50 páginas. Lo que yo decía al principio es que los más torpes de su generación, los más tontos, son los que tenemos de ministros. Es que estaba embarazada. Y no podía Y era ser- embarazoso. Que no es podía el ir a clase. recurso que ella utilizó para poner digamos, el parapeto feminista de seguridad hacia sí misma. Pues le está durando mucho el Estaba embarazo. embarazada, Todavía embarazada. tenía mucho trabajo y además estaba embarazada. Ojo, todo lo que digáis es machismo. Sí.
Toda crítica Oye, que yo reciba es machista. Serena Porque Williams. porque soy mujer, porque estaba embarazada y porque tenía mucho trabajo como diputada. Lo está en la del cara dura. plagio, ¿Ah? lo del plagio también es bastante fácil de advertir hoy, ¿no? Porque, a ver, tú no eres coordinador de TFGs en Sí. la universidad. Cuando te manda un TFG el alumno, tú le metes en una aplicación informática que se llama Turnitin o algo te así, ¿no? sale. Y te sale cuál es el porcentaje de copia que tiene el trabajo. O sea, De que- hecho, nos ha pasado. Nos ha sí, pasado en sí, varios casos un y trabajo en la universidad. Yo ayer por Hemos tenido la que a suspender media mañana alguna- recibí a un alumno de los nuevos que voy a tener y le advertí de todas estas circunstancias. Me encantó escucharle porque me propuso un tema fascinante pero dificilísimo. Le manifesté que no había prácticamente literatura jurídica y él sigue empeñado en... Y bueno, es un trabajo constructivo, no descriptivo. El problema es que la inmensa mayoría de los trabajos son divulgativos, descriptivos, sin verter o arrojar ni siquiera una mínima reflexión del autor o personal y tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alumnos? Copieteo y da igual que sean políticos que no políticos. Pero ya que estamos hablando de la exministra, yo no enfatizaría ya tanto en el papel de la exministra, sino en dos cuestiones clave. ¿Qué universidad tenemos? Si hay una idea de universidad o no. Hay 83 universidades ahora mismo, probablemente dentro de una hora habrá una más, esta tarde otra más, mañana otra. Se ha hecho una en cada provincia o un campus. Se han metido los políticos a destrozar la universidad, es decir, a mangonear la universidad, es decir, donde universidades que eran punteras, pues al final, pues esto ha pasado como en las cajas de ahorro, salvando las distancias, y luego se ha perdido muchísimo rigor y estamos creando fábricas pues de egresados que es muy difícil que se inserten en el mercado laboral. El rigor académico y el rigor intelectual del profesorado deja mucho que desear, es decir, hace poco salía en el Correo Gallego, un periódico que hay ahí en mi país, bueno, perdón, en mi patria, my Heimat, como dicen los alemanes, mi pequeña patria, que era, si es verdad lo que decía, era increíble lo que estaba diciendo, que más del 60% de los catedráticos no pisaban el aula, con lo cual decir, bueno, ¿dónde están las autoridades universitarias para tomar rigor o no? Lo que explicaba el profesor Alonso Timón muy bien y con lo que ha sido todo Bolonia, lo que salió por la puerta acaba entrando por la ventana, vamos a hacer fábricas de dinero que entren máster y tal, pero desde hacía años muchas universidades públicas cuando hacían, bueno, algunas, cuando hacían cursos de verano, ¿quién asistía a los cursos de verano? El catedrático y toda la familia del catedrático, Sí. pero si no rellenaban con un número de plazas suficiente, pues no había financiación. Y eso se sabía, y no voy a dar nombres, pero se sabía. Y la gente al final miraba para otro lado, que es el de la indiferencia. Y termino con la segunda puntualización. ¿Qué necesidad tiene la mediocre clase política? Y eso que yo cuando digo esto, hay un presidente autonómico que tenemos alguna relación que se me enfada mucho, pues dicen, no te consiento que metas a toda la clase política. Bueno, pues una inmensa tiene, no sé qué complejos de Edipo tiene y de nacimiento, que necesitan enmascarar sus mediocridades y debilidades con titulitis, con exceso de titulitis. Sí. Que los padres de hoy también tienen exceso de titulitis, Sí. porque su hijo ya no puede estudiar Es en lo un que solo iba a grado, decir, que porque no si el de solamente mi la vecina política. estudia 2, tú que eres más bonito, guapo y sobre todo esos ojos verdes, tienes que tener 3 títulos, ¿no? Y además en la misma universidad. Venga, perfecto, chaval, muy bien, te va a ir fenomenal en la vida. Si yo soy empleador y me vienes con 4 títulos de la misma universidad, cuidado. Es decir, es que no vales para irte a otra universidad a cambiarlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que se ha hecho? Y Antonio lo decía, pues con los títulos propios no se han cuidado el rigor ni se ha cuidado, sobre todo, un enfoque teleológico de la finalidad para la cual estamos haciendo el máster y si va a servir o no servir a la sociedad y va a servir o no a esos chavales. Y los chavales, pues están en el mundo de la idiocia o de la estulticia, como decía algún lendakari, estulticias de tontos, ¿no? Entonces tú dices, no piensan en el futuro, no piensan en ellos mismos, que están en clase con el móvil. Entonces tú dices, oye, ¿pero qué es lo que quieres, chaval? Le tocas en la cabeza, pum, pum. ¿Hay alguien ahí, por favor? ¿Queréis pensar en vuestro propio presente y vuestro futuro? Y van como borregos muchas veces. Y vemos la solución que está pasando ahora que empieza el nuevo curso. Es decir, la universidad tal, bueno, pues suprime 40 titulaciones de tercer grado, bueno, de grado, de posgrado, de ciclo, etcétera, porque han fracasado. Pero al mismo tiempo en el periódico te dice, pero ya ha creado otros 20 nuevos títulos. Digo, pero Dios mío, pero ¿dónde es que vamos? Pero ¿Dónde una cosa muy importante tienen que ser los oyentes también. ¿Por qué se está produciendo esta inflación de másteres, etcétera? Por una sencilla razón. ¿Qué ha ocurrido con la reforma de los estudios de grado? Una carrera como Derecho, que anteriormente tenía 5 años, ha pasado a 4. ¿Qué ocurre? Que las universidades pierden un año de matrícula. Y 3 en Francia. Pierden un año de matrícula. ¿Qué ocurre? Que muchas universidades pretenden suplir esa falta de ingresos porque hay un año menos de matrícula creando determinados posgrados. Creas un máster que suple la pérdida que tienes por los ingresos de las matrículas. Entonces creas un máster que es de 1 año, de 2 años, etcétera, etcétera. Entonces retienes ahí al alumno pagando X dinero, entonces te entra más dinero en la cajita. Sí, pero
Pero claro, eso tiene que ver mucho con todos los ámbitos, digamos, corporativistas, endogámicos de las propias universidades, que al final cuando se empieza a producir todo el fenómeno de Bolonia y la transformación de las licenciaturas en grados y pasar de estudios de 5 años a 3 o a 4, al final el tema era muy sencillo. Si el grado es de 3, haremos máster de 2. Si el grado es de 4, haremos máster de 1. Y tendremos 5 para seguir manteniendo... O doble máster. O doble máster y siguiendo teniendo, de alguna manera, que no se me caiga nadie el departamento, porque lo tengo apesebrado. Bueno, y a partir de ahí... Que digo, que al final todo esto se junta. Si yo creo que hay un problema de fondo, que esto emana, que es el problema de la Universidad Española y cómo está, y luego lo de no puede ser que ponga usted una universidad en su vida, es decir, que cada 2 por 3 hasta el último pueblo. Yo recuerdo a nivel de anécdota cuando empezaba precisamente la Universidad de Rey Juan Carlos, ahí en Móstoles, me acuerdo de una mesa redonda que me invitaron a ir para verla. Yo dije, oye, yo sí voy a decir que no hace falta una universidad en Móstoles, o sea, que es que son 20 minutos, media hora en llegar a la Complutense, es decir, que no hace falta más y ya está en todo caso la Carlos III que llega a campus hasta Leganés, o sea, que tampoco hay tanta distancia. ¿No era necesario? Pues no vengas, pues no voy. Pues no voy, claro. Es decir, entiéndanme, o sea, quiero decir, me parece que esto es fundamental. Yo creo que el problema de fondo, decías tú, si tenemos la clase política, bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que la clase política tiene que ser sincera. ¿Qué cosas? Digo, hombre, todos podemos recordar al señor Corcuera, que no era un portento de título universitario, pero era un político, no pasa nada. Si un tío que sea político no tiene por qué tener un título universitario. No pasa nada, pero ya está, no se pone que lo tiene. No se pone que lo tiene. Hay muchos abogados del Estado que no han sido buenos políticos y hay muchos electricistas que pueden ser buenos políticos. Yo en clase muchas veces explicando a algún alumno dice, no, es que no puede ser que un ministro no tenga una carrera universitaria. Puede ser perfectamente. Claro, puedes no tener una carrera universitaria y ser un gran político. Y puedes tener 40 carreras universitarias y ser un inútil de político, como hemos asistido en España. Pero decías tú una anécdota que es muy significativa. Yo recuerdo hace unos años que yo vivía con mi señora madre, que por cierto sigue en Extremadura y ya tengo unas ganas de verla tremenda. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Viene mañana, tengo unas ganas tremendas de verla. Bueno, pues cuando vivía con mi madre en Arganzuela, pues en Arganzuela había una revista, una asociación de vecinos hace unos años, que yo recuerdo que la repartían por las casas, y uno de los artículos era que tenía que haber una universidad en cada barrio, en Arganzuela, que Arganzuela tenía que tener una universidad. Pero eso es muy significativo. Claro, la revista esta no era precisamente, era una revista de una asociación de vecinos bastante ideologizada, de izquierda. Entonces, populares. Exactamente, ese es el tema. Lo que ha dicho muy bien anteriormente Abel es que los políticos han creado universidades, y en Madrid hay ejemplos muy claros, como la Carlos III, en un sentido, o la Rey Juan Carlos, en otro sentido, que fue la universidad que creó el PP para compensar esa universidad que se había creado bajo el mandato socialista, que era la Carlos III, y los políticos han jugado a la política con las universidades, igual que han hecho con las cajas de ahorros. Y entonces en España tenemos una inflación de universidades y no necesitamos universidades en todas las provincias y, por supuesto, no necesitamos universidades en los barrios, como hay algunos. Estos chicos de Podemos estarían encantados en tener una universidad en cada barrio y establecer una reeducación social en la universidad de cada barrio, por supuesto con sus profesores controlados. El mismo término, inflación de universidad, es decir, la inflación lo que lleva consigo es una devaluación. Por supuesto. Por tanto, lo que está produciendo con esa inflación de universidades es una devaluación del conocimiento y de la calidad. Y entonces voy sencillo, a los datos que ayer conocimos de la OCDE. En cuanto a jóvenes sin empleos ni estudios aquí en España, los llamados ninis, el promedio de españoles de entre 18 y 24 años en esa situación es ya del 20,9% en España, más de 1 de cada 5. La media de la OCDE es del 14,5%. Es decir, estamos más de 6 puntos por encima de la media de la OCDE. Un aplauso a los padres. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con muchas cosas. Pero también tiene que ver con cada uno, ¿eh? No echemos solo las culpas al sistema educativo. El sistema tiene que ver con los padres, tiene que ver cómo los padres abdican de su obligación, los niños no se estresen, más, por supuesto. Claro. Pero mira, el otro día, por un dato muy reciente que el otro día estaba viendo, era de ocupación, pero me da igual, o de paro. Es decir, estaba viendo unos datos de Galicia, ¿no? Que estaba viendo el otro día. Entonces, el 40%, 41% exactamente de los que no tienen ocupación en Galicia son gente que no ha culminado los estudios de secundaria. Claramente el fracaso escolar. Sí. Es así. Es decir, bueno, pues, este es el drama. Es decir, si la gente sale del sistema educativo sin saber hacerlo, o con un canuto, o no tienen nada, pues hombre, pues son carne de cañón.
Es decir, para encontrar cualquier tipo de empleo, porque la gente, al final, si hay dificultades, oiga, la gente quiere contratar a alguien que sepa hacer algo. Ya, pero esto es un drama, Eduardo, te quiero también preguntar tu opinión, porque yo creo que aquí, es decir, la cuestión de los padres es fundamental. Porque chicos de 18 a 24 años, está claro que viven con los padres la inmensa mayoría. Si no estudian y no trabajan, ¿qué hacen durante todo el santo día viviendo en casa? Pregunto. Bueno, pueden estar matriculados. Tocarse el escroto. Pobrecitos, ¿no? Y les dejan que se toquen el escroto en casa. Tocarse el escroto en el sofá y pedirle dinero a papá y a mamá, que le están dando dinero hasta los 40 y tantos años, claro. O sea, estamos viviendo hoy en España, pues aquel eslogan de mayo del 68, que es de donde vienen todos nuestros males recientes, vive de tus padres hasta que no puedas vivir de tus hijos. Pues en eso estamos. Sí. ¿Y por qué hemos llegado a esto? Bueno, se introduce hace muchos años en la educación una asociación, yo diría que criminal socialmente hablando, y por supuesto educativamente hablando tóxica, que es el AMPA, a la que solo le falta una H delante. Asociaciones de madres y padres. Empezó siendo asociaciones de padres, el APA, pero luego, claro, llegaron las feministas y dijeron ¡oh! Sí, claro. Madres y padres, como si la palabra padres no englobase a los dos progenitores que diría el Tolili de Zapatero. Progenitora. Mis padres. Tú no dices, cuando dices mis padres te estás refiriendo a papá y a mamá. Bueno, eso ya hoy en día no creas. Bueno, que es tienes así. que decir mi Pues padre nada, y mi pues- madre. Pues llegan los tuercebotas del AMPA, a la que le falta una H delante. Fíjate qué curioso, a Azaña le faltó una H en el apellido, Sí. y al AMPA también le falta una H. ¿Verdad? Pero Aznar reivindicó su legado. Ya, claro, hombre. Pero Entonces, no tenía H tampoco. llegan estos papás y mamás, que no se me cabreen las feministas, a enmendarle la plana al profesor en los niveles básicos de la educación. A enmendarle la plana o a majarlo a palos, que ya ha sucedido. La autoridad del maestro queda vulnerada, del profesor, queda vulnerada por el discurso de papá en casa. Discurso que papá escenifica, llegado el caso, delante del nene y delante del profesor, poniendo a parir al profesor. Delante del nene. Porque el profesor ha castigado, digo bien, ha castigado. Claro. Ha castigado al alumno que se ha portado mal, al alumno que no ha hecho los deberes, al alumno que no se comporta como Dios manda en la clase. Es un Entonces el zoquete. profesor lo ha castigado. Claro. Lo Te ha castigaba. castigado. Y llega papá a partirle la cara o a poner de vuelta y media delante del nene al profesor que ha castigado, que ha suspendido Dejando o que al ha echado de profesor clase como un trapo. al niño. Claro. Y así un año, y otro año, y otro año, y así vamos 40 años. Totalmente Y de a acuerdo. todo esto se le llama democratizar la enseñanza. Pues mire usted, la democracia, la enseñanza no se puede democratizar. Se puede enseñar democracia en las aulas, pero la relación profesor-alumno no es una relación democrática horizontal, es una relación vertical jerárquica. Y de autoridad. Aquí la autoridad soy yo, que soy el que sabe. Y vosotros venís a aprender de mí. Una relación jerárquica, no democrática. Ni la de padre e hijo tampoco. Pero- debería De ser padre e hijo horizontal. tampoco. Esto lo tienen muy claro los norteamericanos en Annapolis, en la escuela naval, el equivalente de Marine, la escuela naval, la escuela militar de la La de Armada Washington. norteamericana, pone muy claro, la Armada norteamericana está para defender la democracia, pero no es democrática. La democracia no puede ser el modo de relacionarse entre un profesor y un alumno. En absoluto. Es una relación siempre jerárquica. Gracias a Dios, jerárquica. Claro. Pero, Eduardo, Y eso trasciende hasta la universidad. Y entonces salen promociones enteras de merluzos a los que los profesores hartos en el bachillerato, como carajo se llame ahora el bachillerato, pues han tirado la toalla. Porque es lógico. Porque llega el inspector, llega su jefe inmediato, llega el papá con el bate de béisbol físico, dialéctico, en la mano o en la lengua, a ponerle a parir delante del nene.
¿Qué hago? Pero eso es más... Y entonces se centran en los 3 o 4 que tienen delante, que sí tienen verdadero interés en... Los socialistas franceses hace años prohibieron, por ejemplo, algo que aquí haría que las mamás y los papás, y sobre todo los adolescentes, se rasgaran las vestiduras. Prohibieron algo tan sencillo como que las alumnas acudiesen a los liceos, a esa red magnífica de institutos franceses creados por Napoleón, acudiesen con los pantalones vaqueros de cintura baja enseñando la gomita del tanga. Claro. Porque a clase se va a traducir a Cicerón, a traducir a Jenofonte, no a enseñar el principio de las nalgas con el triángulo del tanga. Y esto lo prohibieron los socialistas en Francia, en el instituto. ¿Hay un ministro de Educación que se atreve a hacer algo así aquí? Los alumnos van a clase con pendientes, tatuados, con los móviles, no le hacen el menor caso al profesor y así llegan a la universidad. Claro. Llegan a la universidad sin el más mínimo conocimiento de nada, sin una cosmovisión que les permita acceder como Dios manda a una educación superior, y al final se tienen que dedicar a lo más fácil, que es hacer política, meterse en una lista electoral y comprarse o que les regalen un máster. Tengo que hacer una pausa, son las 9:30. Yo después quiero apuntar alguna cosa de esas. Eduardo ha citado a Cicerón y me viene bien para recordar que ha habido varios profesores, un grupo de profesores que se concentraron el sábado frente al Ministerio de Educación porque ya se están cargando el griego, es decir, el griego va a desaparecer. Claro, desapareció las humanidades. El latín. Es decir, el griego y el latín dentro de poco van a ser también historia, con lo cual, pues nada. Claro. Primero las devalúan. La base no solo de nuestro lenguaje, sino, por ejemplo, estos tontitos de las carreras técnicas y las carreras de ciencias. ¿A mí para qué carajo me sirve el latín y el griego? Coño, pues para entender, para empezar, toda la jerga médica, la jerga biológica, la jerga científica, el lenguaje científico. Claro. Como por ejemplo el derecho romano. O el derecho romano. El derecho romano. Del derecho pues nada, civil. chaval, tira que te va. Y así nos luce el pelo, claro. Y te llega un tonto el culo a presidente del gobierno diciendo que España es una nación de naciones. Efectivamente. Claro, porque no sabe lo que es una nación. Voy a hacer una pausa, 9:31, empezamos a recibir llamadas de los oyentes, le dejo también a la vuelta a José Luis que haga ese apunte que quería hacer y recibimos las opiniones en el 91 535 16 14 y en el 533 90 21. A considerar que padres no incluía a las madres, ¿eh? Y entonces yo con los profesores y los papás inquietos, porque sus alumnos hicieran lo que les saliera de las narices por encima de la autoridad del profesor, pues me negué a formar parte del APA. ¿Y por qué? Y tal. Digo, pues mira, por respeto a la memoria de mi abuelo Eladio, el padre de mi padre, que era catedrático de Historia y Filosofía. Si yo paso a formar parte de esta payasada para extorsionar a los profesores, que es el APA, mi abuelo se le manda de la tumba y me corre a gorrazos. Con toda razón. Ahí queda He eso. dicho. Ahí queda eso. José Luis. No, yo quería, un par de matices. Estando de acuerdo básicamente con lo que dice Eduardo, pero yo creo que hay una parte que tiene que ver mucho con el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo, que es una sociedad desnortada. Tiene que ver mucho con el papel de los padres, de que no reconocen al profesor como una autoridad, y luego los aspectos de alguna manera académicos. Digo, por poner un ejemplo, en la Comunidad de Madrid, desde hace más de 10 años, el profesor es una autoridad y el tema del uso del teléfono móvil está prohibido en los colegios. Eso lo hizo una señora estupenda, que era entonces la viceconsejera, que era Alicia Delibes, que estaba en la OCDE y es de los primeros que se han cargado estos señores cuando han llegado al gobierno. En agosto le dijeron que recogiese, que estaba allí, y le dijeron, tú fuera. Para que veamos un poco el papel. Y a nivel de anécdota, yo cuando estaba, hace ya muchos años, ¿no? Yo era también un joven profe, me vino a ver el padre de un alumno, porque yo de vez en cuando lo llamaba para simplemente intercambiar opiniones, cómo va y tal y cual, pues me parece que eso es bueno. Y entonces este hombre era un brigada del ejército. Y me dijo, oiga, lo primero se sentó y me dijo, oiga, si el niño ha hecho algo,
usted me lo dice que yo lo arresto. O sea, uno piensa eso en el día de hoy y dice, bueno, al que arrestan es al profe, ¿no? Digo, no me parece que no es lo normal, pero me parece muy significativo, ¿no? Claro. Antes de que yo le dijese nada. Me parece absolutamente genial. Pero me parece que era una Dígamelo cosa... y yo lo arresto. Da igual, o sea, usted dice algo y yo actúo, ¿no? Eso es reforzar por parte de los padres el rol, el papel del profesor. Me parece que eso es fundamental para que funcione. Y luego, cuando tú decías simplemente el tema de que la enseñanza no es democrática, oiga, el teorema de Pitágoras no se decide por votación en la aula, ¿no? Se dice plebiscito popular. En fin, vamos ya con las opiniones de nuestros queridos oyentes. Les pido brevedad para que puedan entrar en antena la mayoría de los que quieran. Adelante, buenos días. Hola, Rafael, buenos días. ¿Qué tal, amiga? Mira, referente a lo que estás diciendo ahora mismo, Sí. yo cuando iba al colegio, si me iba quejando de algo, encima me sacudía. Claro. O sea, que no podía decir que la maestra me había regañado, había hecho algo, porque encima me sacudía. O sea, que fíjate cómo han cambiado las cosas. Escucha, mira, yo lo que ya sabía que esa señora iba a tener que dimitir, porque ahora se van a meter con los del PP. Esa gente, cada vez que entra aquí al gobierno, es para destruirlo todo. Y otra cosa debe decir, el Marlaska ese tenía que ir fuera ya del gobierno, sería el cuarto ya, porque ya van a ser, sería el cuarto. Y otra cosa, y el Torra tenía que estar ya metido en la cárcel por todo lo que está haciendo. Derechamente, estoy indignada. Un beso muy fuerte para todos. Gracias, amiga. Más opiniones, 91 535 16 14 o 533 90 21. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Bueno, vamos a ver, yo nunca he entendido por qué esa fama de españolismo del señor Borrell, de listo y de españolismo, yo nunca me lo he creído ese individuo, no me lo he creído nunca. Eso es como cuando decían que Rubalcaba era muy listo y muy inteligente. Bueno, pues vale, pero yo no me lo he creído nunca, ni de uno ni de otro, pero vamos, de Borrell menos todavía, jamás. Y bueno, también sobre lo de la sociedad civil catalana, pues tampoco me convence mucho esa organización, pero vamos, eso es otra cosa. Luego, hablando de lo que podría pasar a la Iglesia, también decir que, bueno, Pío Moa ha enviado una carta impresionante al Papa, una carta impresionante. No sé si le llegará, y si le llegará sin censura, si le llegará, y si le leerá y le hará caso, no lo sé. La carta es impresionante, no sé si le hará caso. Allá él. Hombre, si la lee, lo que sabemos es que se le puede caer el blanco solideo al suelo. Sí. No, la carta la he oído yo y es absolutamente impresionante. Ojalá por lo menos la lea, a ver si es verdad. Y ya para terminar, pues decir que la verdad es que viendo cómo están las cosas, Europa, si no es porque hay partidos identitarios y tal, la verdad es que podría ser totalmente destrozada por la propia Unión Europea, la verdad. Eso es lo que pienso. Y, en fin, eso es todo lo que tenía que Muy bien. decir. Gracias, amigo. Más opiniones, adelante. ¿Soy yo? Sí. Buenos días, Rafael. Buenos días, tertulianos. Buenos días. Bueno, vaya unos tertulianos que tienes, hijo mío. De auténtico lujo. En vez de ser profesores y periodistas, tenéis que ser políticos. Políticos. Sí. ¿Eh? No nos Porque quiere a vamos- usted tan mal. Seguramente. Si es que los políticos degradan las tertulias, señora. Claro. Exactamente. Entonces yo pienso... Hay veces que me dicen, oiga, ¿cómo usted, siendo el director de la tertulia, dice así, o sea, se pone usted una medalla diciendo que esta es la mejor tertulia? Digo, no, si no es por mí. Así es que me lo dicen los oyentes y espectadores, y además es por los tertulianos, que son los mejores. Claro, cuando son los mejores, son los mejores. Bueno, pues, ¿qué diría Ramón y Cajal cuando decía que los más torpes eran los que aprobaban? Claro. ¿Qué diría ahora cuando viera cómo están todas las universidades y todo esto? Entonces yo pienso, Rafael, ¿por qué no funcionan las universidades públicas, los colegios públicos, la sanidad? ¿Por qué lo estatal no funciona? Precisamente porque están ahí los políticos. No pueden funcionar. Suena estupendo si pudieran funcionar bien, pero no funcionan. Por eso consienten pues todas estas cosas que habéis estado diciendo. Nada más, Rafael, no quiero entretenerme más, que hay muchos esperando. Porque hace unos Muchas años, gracias. con 15 años, podías traducir un texto de Cicerón, y ahora con 40 necesitas la Wikipedia para hacer un trabajo de 50 páginas. Esa es la pequeña. O el traductor de Google. O el traductor de Google. Cicerón, ¿quién era Cicerón? Un futbolista.
lateral derecho. Un futbolista de la Roma. Vamos a hacer una pausa, 9:45, y le seguimos recibiendo en el 91 535 1614 o 533 9021. 9:49, vamos a aprovechar estos minutillos que nos quedan para más llamadas de los oyentes. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Díganos, amigo. Hace un tiempo un colega de una universidad mediterránea me decía, menos mal que dentro del equipo socialista está Borrell, que es un gran patriota, va a defender a España por encima de todas las cosas malas que ocurren, ¿no? Y le dije yo, qué mal psicólogo del lenguaje eres, hombre. Pero si ya basta oír atentamente a una persona, la forma como habla, para saber, digamos, hacia dónde se dirige. ¿Tú no has oído unas declaraciones de este individuo ofendiendo, digamos, a españoles que defendían la unidad de España en una manifestación? Dice, bueno, eso es una cosa así. Llamándolos turba. Sin importancia. Ayer lo llamé por teléfono y le dije, bueno, tu patriota Borrell va a pasar a la historia, ¿eh? ¿Qué me dices ahora? Buenos días, gracias. Gracias, amigo. ¿Más llamadas? Adelante. Buenos días, Rafa. Díganos. Un beso para todos los tertulianos, que son muy buenos, y a García Serrano, que me encanta oírle. A usted también, pero me encanta. Bueno, pues yo me creo que el Borrell es que no sé si se hubiera bebido una copa. Además que son así, aunque quieren parecer que son de distinta manera, no, que son así, que la izquierda nos ha llevado siempre a la ruina. Yo anoche, oyendo El gato al agua, en la televisión, viéndolo, mire, fabulosamente, pero llega Sotillos y ya me pongo malita porque lleva la contraria a todos. Así que mire, aquí vamos muy mal en este país. Estos nos dejan arruinados. Nada más, un beso muy fuerte para todos, que le escucho todos los días y le veo por la televisión. Muchas gracias, amiga. Se lo Sí, agradecemos muchísimo. A las cosas le veo por la televisión. Y al señor que dice también lo de la comida y todo eso. Bueno, un beso para todos. Gracias. 91 535 1614 o 533 9021. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Quería referirme a lo de antes del IBI de las iglesias, que estaban hablando de que quieren que le paguen. Pues Comisiones Obreras y UGT tiene grandes edificios a su nombre, para sus cosas, y tampoco pagan IBI. Creo que es menos importante, porque la Iglesia aún se ocupa de la gente que lo necesita y da comida y atiende las monjitas y tiene de todo. Y entonces creo que es injusto que pidan a la Iglesia algo que a otros, que pagamos el pueblo, que no los afiliados, no les pidan nada. Gracias a los tertulianos y buenos días. Los veo todos los días a todos. Muy bien. Muchísimas gracias, amiga. 91 535 1614 o 533 9021. Cualquiera de los que están en la mesa puede también puntualizar algo si les parece oportuno. Adelante, buenos días. Hola, buenos días, Rafael. ¿Qué tal, amiga? Y un saludo para todos. Estoy encantada con oírlos desde las 7 de la mañana, que todos los días les oigo. Bueno, y es lo que ha dicho la señora esta, no, la otra anterior, pues yo también quería decirlo. Ayer estuvieron ustedes en Intereconomía en El Gato de maravilla. Encantada de oírles a todos menos a Sotillos también. Me encantó, sobre todo como habló el señor de Vox y como hablaron todos. Bueno, otra cosa quiero decir, también mi enhorabuena para este muchacho que hizo el reportaje en Cataluña, que me parece que se llama Kake Minuesa. Sí. Bueno, extraordinario. Y bueno, y ver a Lotegui haciéndose fotografías allí con todos los catalanes es de vergüenza. Y el Borrell, traidor. Y nada más. Gracias. Gracias, amiga. Teníamos previsto y por falta de tiempo no hemos podido llamar finalmente a Kake Minuesa. Vamos a hablar con él porque yo siempre lo digo, es de los reporteros en los que reside la poca dignidad que le queda a la profesión periodística española. Sí. Aparte de que hace muy buenos reportajes, es que es valiente. Es de un valor verdaderamente asombroso y el otro día volvió a poner a Arnaldo Otegi en su sitio. A ese mierda proterrorista que se lió a tiros en su día y que ahora pasa por... Secuestrador y que ahora pasa por darnos lecciones de democracia a los demás. Un hombre de paz, como le llamó José Rodríguez Zapatero. Vamos con más llamadas. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Don Rafael. Sí.
quisiera hacer, en primer lugar, un buen saludo y un abrazo a todos los contertulios, en especial a don Eduardo García Serrano. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bueno, se trata de, a ver si en alguna ocasión pudieran hacer una tertulia a base de odontólogos para que hablaran del tema de dental, que somos más de 400.000 afectados, yo entre ellos, que me he quedado sin dinero y sin prótesis. Mire, yo lo vengo denunciando, amigo, hace muchísimos años, los chiringuitos odontológico-financieros, que acaban abriendo los telediarios y de los que son víctimas decenas de miles de españoles. Exacto. Bueno, pues esos chiringuitos odontológico-financieros, en su inicio, tienen todas las autorizaciones del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Sanidad, de la Concejalía de Sanidad, en fin, del susum corda de la Administración española, y se dedican a eso. Además tienen unas campañas publicitarias estupendas, salen en unos anuncios en televisión con unas odontólogas y unos odontólogos muy guapos. Son modelos todos. Todos modelukis de pasarela. También los pacientes son muy monos, y acuden y sales de allí. Bueno, ahí están los anuncios. Cuando los dueños de esos chiringuitos odontológicos financieros, que lo único que pretenden es ganar dinero a costa de lo que sea, consideran que o tienen el aliento de la Guardia Civil demasiado cerca de la nuca o que ya han hecho la caja pertinente, pues cierran el chiringuito y desaparecen. Y dejan a los pacientes con una herida espantosa en la boca y en la cartera. Claro. Exacto. Bueno, yo creo que aquí alguna responsabilidad tiene que tener alguna entidad financiera que se que concede los créditos, ¿eh? Claro. Porque aquí hay apaño, aparte de todo el tema del tema, digamos, profesional y cómo son las chapuzas de los implantes que se realizan y cómo deja la gente colgada, alguien es el que autoriza el crédito, alguien es el que pone el dinero y alguien es el que cobra después, cuando los tiros desaparecen. Por tanto, alguna responsabilidad también hay que meter a esas entidades de crédito que están haciendo un negociazo. Pues recogemos el pañuelo, amigo. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un programa especial, efectivamente, denunciando esto, porque no hay derecho a que la gente se la tome el pelo de esta manera, de alguna forma con la anuencia de las administraciones públicas, que no ponen aquí una especie de freno a estos abusos. Pues ha sido un miércoles más un verdadero honor y un placer dirigir esta tertulia con Eduardo García Serrano, José Luis Fernández Santillana, Antonio Alonso Timón y Abel Veiga. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a perpetrar un cocido, ¿no? ¿Sí? Así es. Cocidito madrileño. ¿Se puede decir que conspiranoico o no? Pues sí, porque si no es conspiranoico, si hay que hacer un cocido se hace, pero hacerlo para nada... ¿no? Un cocido como los del Ardi, de los de toda la vida, vamos, los de toda la vida. Hay varios en Madrid muy buenos. Sí. Pues lo haremos y se lo contaremos Yo luego. llevo mi lista negra de chicharrones. Por supuesto. Noticias, a ver si la compartís. Noticias de las 10 y seguimos en directo. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. La situación política y económica centra la atención en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados después del periodo estival. También la primera como líder del Partido Popular de Pablo Casado. Y además lo hace con la dimisión de Carmen Montón como telón de fondo y con la diada también y sus consecuencias como elementos políticos fundamentales. En uno de los primeros enfrentamientos, como decimos, la primera vez que lo han tenido como presidente del Gobierno y como jefe del Partido Popular, ha sido el del rifirrafe que han mantenido Pablo Casado y Pedro Sánchez en esa sesión de control. Lo escuchamos. Porque usted solo acierta cuando rectifica. Pasó con la inmigración. Avisamos del efecto llamada y ya tenemos la peor oleada inmigratoria ilegal de la última década. Pasó también con la demanda del señor Puigdemont contra Llarena en Bélgica. Tuvo que rectificar. Y recientemente con los trabajadores de Navantia, a punto de costarle 6.000 empleos. Pero usted, al contrario que Méndez Núñez, ni barcos ni honra. Señor Casado, no se haga oposición a sí mismo. No acuse al Gobierno de lo que no hace. Porque si entramos en el territorio de los cambios, yo le he visto a usted gritar no hay papeles para todos y al día siguiente estrechar las manos de los subsaharianos en el puerto de Algeciras. Que siento que la llegada del gobierno progresista, socialista, de izquierdas, haya supuesto un trauma para la derecha española, pero se van a tener que acostumbrar a los cambios, señor Casado. Y después de una diada con gran presencia de independentistas en la calle, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha querido defender en Radio Nacional la moción que presentan este miércoles y que se votará mañana en el Pleno para avanzar en el diálogo político entre el Estado y Cataluña.
Una moción en la que instamos a una solución política desde la libertad de defender cualquier idea, sin impedimentos ni imposiciones, y una negociación que busque los cauces legales y democráticos para que los catalanes determinen su futuro. Y yo espero que esta moción cuente mañana, que es cuando se votará, con el apoyo más amplio de la Cámara. Va a ser la primera vez desde 2012 que esta Cámara inste al Gobierno a buscar una solución negociada y política a la cuestión catalana. Sin embargo, el que fuera presidente de la Generalitat, asociado con independentistas, el socialista José Montilla, ha asegurado en las mañanas que el problema es que los soberanistas no admiten en público lo que ya reconocen en privado, que su estrategia unilateral y que la fractura de la sociedad catalana no es viable. El problema es que, no todos los dirigentes políticos de las formaciones independentistas son capaces de decir en público lo que dicen en privado, que entre otras cosas, después de la experiencia del último año, es el que la independencia contra la mitad de la población, o más de la mitad de la población de Cataluña, no es viable. Por cierto que con el 1 de octubre ya en el horizonte, ese aniversario del referéndum ilegal, Interior ha decidido relevar al jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña. El puesto lo va a ocupar el actual jefe de Extremadura, que es experto en antidisturbios. Y en clave económica, el índice de precios de consumo se ha mantenido en el 2,2% en el mes de agosto, porque la moderación en los carburantes ha compensado en parte el encarecimiento que ha sufrido la electricidad. La inflación suma así ya 24 meses consecutivos en positivo. Un dato que se suma además a la ralentización del crecimiento que ya reconoce hasta el Gobierno y que para el economista Daniel Lacalle, lo ha dicho aquí en Capital, es ciertamente preocupante. Desde luego perjudica a las decisiones de consumo y las decisiones de inversión. No es ninguna casualidad que la OCDE alerte que España es un país en el que la ralentización de la economía es bastante más rápida, ha sido mucho más rápida, de hecho, en los 2 últimos meses, que en cualquiera de los países de nuestro entorno. Por cierto, en clave de empresas hemos conocido que Inditex ha conseguido un beneficio neto de más de 1.400 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 3,1% más que un año antes. Las ventas han subido un 3% hasta 12.025 millones. La información de los mercados en tiempo real. Así se encuentra el selectivo en 9.287 puntos en una jornada en la que se va hasta los 9.286. Arriba un 0,72 el CAC en 5.321, gana un 0,44 el DAX. Se va a los 12.023 puntos y sube un 0,30. El Eurostoxx se coloca en 3.321 puntos. El FT100 gana un 0,12, se coloca en 7.282 puntos. Un euro se cambia por 1,1602 dólares y 129,31 yenes. Y el barril de Brent arriba un 0,25, está en 79,26 dólares. El West Texas sube un 0,84 hasta 69,83 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com. Pero puede haber otras formas de vida. Otras formas de vida, pero a ver, extraterrestres no creo en ellos. Uh-huh. Ya sabes que está a punto de ver la luz una nueva novela de JJ Benítez. Es un autor de un enorme éxito, que siempre hace esas novelas fantásticas, pero que siempre desliza un poco la posibilidad de que esa ficción en realidad tiene mucho que ver con la realidad. Bueno, pues su próxima novela, que va a llevar por título GOG, habla de un asteroide que chocaría con el planeta Tierra en el año 2027. Es una novela, pero en el dossier de prensa que ha repartido le dice a los medios de comunicación: esta es una novela que tiene su base en hechos reales y en datos científicos comprobados. Bueno. Entonces, bueno. Habrá que leerla y esperar 9 años. Estamos hablando de 2027. O sea, será todavía presidente del gobierno Pedro Sánchez. Dijo hace poco que quería estar hasta 2030. O sea, que encima vamos a seguir todavía con Sánchez de nuevo. Estará. Cuando eso suceda. Cuéntanos, ¿de qué más se habla? En el último verano, Rafa, ¿encontraste mucho plástico en el mar? Afortunadamente no. Por donde yo estuve, que fue básicamente Gandía, Valencia, estaba bastante limpio todo, la verdad.
Sí, yo también tampoco encontré mucho plástico, de hecho nada de plástico dentro del agua. Pero mira que hay un holandés, se llama Boyan Slat, tiene 24 años y consiguió el financiamiento necesario para iniciar un ambicioso proyecto que promete prácticamente acabar con los residuos plásticos en los océanos. Qué bien. El sistema se asemeja a una serpiente gigante y fue lanzado ayer en la bahía de San Francisco en Estados Unidos y va en dirección a la isla de la basura en el Pacífico. Esta isla está entre California y Hawái y este chico dice que promete limpiar el 90% de los océanos. Es lo que te digo, es como una barrera, es como, sí, asemeja como un gusano y va absorbiendo todo el plástico, es larguísimo. Pero esto, me imagino que habrá muchas personas implicadas en el proyecto. Seguramente. Pero si finalmente se logra, es decir, a mí me parece muy difícil, pero si finalmente se lograra acabar con el 90% del plástico de los océanos, a esta persona alguien le tendrá que hacer un reconocimiento, darle un premio, ¿no? Muy especial, sí. Porque a mí me parece un logro impresionante, ¿no? De momento, pues eso, consiguió el financiamiento necesario para hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Exacto, la financiación. Y bueno, esperemos que llegue también pronto a más porcentaje de nuestros océanos. Y si lo consigue, lo contaremos aquí. ¿Llamamos a Albert Ronald Morales? Claro que sí. Vamos con él. 10 de la mañana y 17 minutos. Con este ritmito nos vamos a echar un baile. Han bajado las temperaturas, parece que van a seguir las lluvias, las tormentas en algunos puntos del país. Hay que subir, por tanto, la temperatura corporal, sobre todo porque eso también nos va a abrir el apetito y vamos a comer con mucha más gana a la hora del mediodía en adelante. ¿Qué tal, Albert? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. ¿Qué estamos escuchando, Albert? Bueno, este es un aire, un ritmo que se llama paseo. Es una orquesta que está tocando ahí y es una historia como todas las que se cuentan allí a nivel folclórico. Y esto se ha bailado. No es tan popular como otros que nos ha puesto Joaquín. Sí. Pero esto se baila y se sigue bailando. Es bailable, por supuesto que sí. Oye, Albert, yo hoy me quiero detener en un dato que conocimos ayer y que la verdad es que cuando lo escuché, porque lo escuché en otra emisora de radio, me dejó... ya me hizo el resto de la tarde muy cuesta arriba, porque es de esos datos que dan que pensar, la verdad. Es un número, pero claro, hay que ver lo que hay detrás de ese número. Y detrás de ese número hay personas y personas que sufren. Por eso nosotros, que evidentemente no, porque somos cristianos y porque somos humanistas en el mejor sentido, pues no nos es indiferente el sufrimiento de los demás. La FAO, que es una agencia de Naciones Unidas para la alimentación, Albert, sí, para la agricultura y la alimentación, sí, hizo ayer público este dato que estoy diciendo, que a mí me parece terrible, y sobre el que vamos a reflexionar, si te parece, en voz alta. Yo sí creo, y hay que hacerlo, es pertinente hacerlo. Hay más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Repito la cifra. Más de 800 millones de personas. Es decir, esto equivale, para que ustedes se hagan una idea, a toda la población de la Unión Europea y a toda la población de Estados Unidos junta. Bueno, pues esas personas pasan hambre a diario. Pero es que el siguiente dato que les voy a dar es no tan estremecedor, porque este es terrible, pero es también muy malo y que da mucho que pensar, Albert. Porque hay casi 700 millones de personas obesas en el mundo. O sea, 800 millones que pasan hambre y 700 millones que son obesos, por decirlo de otra manera, que han enfermado por comer de más o por comer mal. Sí, es un contraste. Primero, nunca se había hecho este contraste, ni la FAO lo había hecho nunca. Es la primera vez que lo hace. Y desde el punto de vista humano, y como tú bien lo decías, nosotros que somos cristianos, pues es estremecedor, porque lo que aquí hemos dicho, el sobrepeso, y aquí están hablando de obesos, no se está hablando del sobrepeso. No, obesos, claro. Estaba yo hablando con un periodista amigo que tengo en Roma, que es donde está la sede de la FAO, y me decía, no, es que la cifra es de obesos, que el obeso es diferente al sobrepeso. Claro. Entonces, si unimos el sobrepeso con el obeso, nos pasamos alrededor de 1.600 millones
No recuerdo exactamente, corrígeme Albert, yo creo que el límite que marca la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad es a partir, corrígeme, no sé si son 20 o 25 kilos sobre el peso ideal. Sí, está rondando ahí una franja entre los 15 y los 25 kilos. Claro, a partir de esa cifra, uno pasa de tener sobrepeso a ser obeso. Exactamente. Bueno, pues hay casi 700 millones de personas obesas en el mundo, Albert. Lo que nos dice aquí, y en medio de estas cifras que son muy frías aparentemente, hay una tragedia, hay un clamor humano que nos está diciendo que el mundo sí está siendo más injusto y es más evidente. Sobre todo, Albert, por una cosa que hemos dicho en esta sección muchas veces y que hoy conviene repetir, y es que nuestro planeta es un regalo de Dios que tiene alimentos suficientes para que ninguna persona pase hambre. Eso lo hemos dicho aquí y la misma FAO lo ha demostrado en otras cifras que ha dado el año pasado. O sea, no tendría que haber, en justicia y en puridad, no tendría que haber ninguna persona que pasara hambre. Claro, luego obviamente hay razones de tipo político, económico, geoestratégico que explican ese desastre, pero que al final se puede resumir en una cosa, que es el egoísmo y la maldad de muchos hombres. Exactamente, y sobre todo de los poderosos, ¿no? De la gente que manda en este planeta, hay una verdadera, no hay equidad, y es un despotismo impresionante con los seres humanos. A ver, a mí lo que me preocupa de estas cifras es dos cosas que fundamentalmente se me hace que nosotros hemos hecho una campaña muy grande contra la obesidad y sobrepeso, y sobre todo con la mala alimentación. Una persona que se alimente bien consume, y fíjate que aquí hay una cifra interesante que hizo un estudio hace unos 5 años la Universidad de California. Una persona bien alimentada con alimentos naturales y alimentos de buena calidad, con materia prima de buena calidad, baja el consumo de alimentos porque necesita menos cantidad. Claro. La calidad es la que permite que baje la calidad, la cantidad, y lo que se toma es calidad. Por eso una buena alimentación es calidad y por lo tanto baja la cantidad de consumo. Fíjate, Albert, para mayor abundamiento de lo que estás diciendo, que es una verdad como un templo. Ayer en casa hicimos lentejas. Sí. Hicimos un puchero de lentejas y luego había, por supuesto, un segundo para quien quisiera más, tal. Yo puedo decir que con un plato de lentejas con quinoa, ya no digo nada si como en Colombia se le pone un poquito de arroz al lado. Con ese plato de unas humildísimas lentejas con quinoa y arroz, es que realmente el cuerpo no necesita mucho más, Albert. No, es que lo tiene todo prácticamente. No, es completo, lo tiene todo. Porque con unas verduritas quizá también. Pues ahí ajustaron todo y es un plato, como tú dices, de una humildad impresionante, de una economía también impresionante. Fíjate que para comer sano y comer bien y comer menos. Y el cuerpo está perfectamente alimentado, Albert, no necesita prácticamente nada más. Es que la sabiduría, y fíjate que aquí voy a decir una cosa que espero que a los oyentes se le quede muy, muy metidos en su cabecita y en su corazón, es que definitivamente el comer bien garantiza la salud y la longevidad en buenas condiciones de vida. Por eso hoy, Andrea, tenemos que celebrar que haya algunos colegios, bien es verdad que no todos los que nos gustaría, pero que han empezado ya a meter mano de verdad, en serio, al tema de la alimentación de los niños y que están haciendo cosas muy interesantes. Cuéntanos. Así es, Albert, son esas noticias que nos gustan, tanto a nosotros que estamos todos los días trabajando y buscando este tipo de noticias, como también a los padres. En Valencia, Albert, hay un chef que se llama Juan Llorca. Sí. Y este chef ha dejado su restaurante para dedicarse por completo a los menús infantiles de un centro educativo en Valencia que se llama Valencia Montessori School. Que sigue el método Montessori, por cierto, que es muy conocido mundialmente. Bueno, este chef que se dedica al diseño del menú de este centro, dice que en este menú no hay ni fritos, ni refinados,
ni azúcares añadidos, ni bollería. Dice que solo tiene productos ecológicos, de proximidad y por supuesto de temporada. Ya han recibido el sello Slow Food, que es este movimiento internacional que se contrapone a la estandarización de la alimentación. Albert, se contrapone al fast food. Exacto. Por eso lo han puesto justo lo contrario, slow food, que es comer despacio y tranquilos. Y bien. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que nos ha dicho este chef, acerca de este nuevo proyecto que han emprendido. Son declaraciones, creo, a Radio Nacional, ¿verdad? Así es. Vamos a escucharlo. Bueno, al principio, realmente, tener un sello Slow Food es ser conscientes, bueno, más que tener un sello, es volver a ser conscientes de que el producto de temporada y de tu tierra es tan importante como el que pueda venir de otra parte de España o de fuera de España, ¿no? Entonces, al final es que darle la importancia que tiene a eso, al poder trabajar directamente con el agricultor o poder trabajar con alimentos de Valencia o de la huerta valenciana o en Murcia de la huerta murciana y darle el sentido que tiene ese alimento en los platos diarios. O sea, al final es volver a intentar de alguna manera promocionar o tener mayor capacidad de consumo local y así fomentar todo lo que es la vuelta a la huerta, etcétera. Albert, y no contento con este proyecto que está haciendo solamente en este colegio, también se ha dedicado a hacer asesorías en otros centros educativos de Valencia y ya tiene en algunos centros ha logrado incluir por lo menos uno de sus menús una vez a la semana. Realmente creo que más que el comer, primero, y es lo que realmente creo que para un poco el cambio, las familias tenemos y los adultos tenemos una asignatura muy muy pendiente y es ser conscientes de la importancia que tiene la alimentación en los niños y en uno mismo. Uh-huh. Porque tú puedes hacer un cambio en un comedor o unas familias pedir un cambio en el comedor, pero hay muchas otras que no aceptan ese cambio de una manera fácil, ¿no? No entienden muy bien por qué a un niño hay que darle más verduras, porque tienen miedo al que no coman antes de la importancia de lo que están comiendo. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, más que el comedor en sí, es la colectividad que rige ese comedor, porque si hablamos de colegios privados es un poco más sencillo ya que ellos se autogestionan, pero un colegio público al final es una colectividad que está detrás, una empresa de catering que le suministra el catering, y eso es que, bueno, las empresas vean la importancia que tiene hoy en día la alimentación y ellos digan, oye, vamos a apostar por hacer un cambio como empresa, ¿no? Y ofrecer un mejor menú, porque se puede ofrecer un mejor menú y a mejor coste, porque ya lo estamos haciendo en una colectividad pública que aquí en Valencia, con colegios públicos, se puede ofrecer lo mismo y al mismo coste, pero dando una mejor calidad a los niños. Una pregunta te hago, Albert, porque me parece interesante lo que hemos oído. Y una de las cuestiones clave que ha dicho este experto, yo creo que hay que analizarla e intentar responderla para intentar orientar a nuestros oyentes. Ante la duda de ¿le doy al niño de comer una cosa que no es del todo muy sana, pero que sé que se la va a comer, o ofrecerle un alimento absolutamente sano, pero que probablemente rechace, en esa tesitura, ¿qué aconsejarías a los padres, Albert? Bueno, aquí hay una parte que es muy importante y es algo que yo creo que es algo que tenemos que nosotros empezar a hacer. Y es lo que yo he venido insistiendo durante estos 11 años. Fíjate que hay un estudio que se hizo hace 10 años en la Universidad de Illinois donde se habla de cómo optimizar los alimentos en el consumo de los seres humanos. Y resulta que la clave de todo esto es la masticación. Un individuo que hace una masticación correcta come menos productos y los productos se asimilan más, porque resulta que cuando se tiene una pésima masticación, por lo menos el 50% de los nutrientes no son asimilables porque no están bien degluidos, no hay una buena masticación y el organismo no puede echar mano de esos nutrientes. Es decir, que estamos comiendo alimentos que tal como los ponemos en la boca, salen convertidos en materia fecal y no nos han nutrido. Entonces, el estudio de esta universidad lo que está diciendo, y por eso lo traigo a colación, es que en la medida en que comamos alimentos sanos, y en la medida que comamos alimentos bien masticados, con una buena masticación, porque el 40%, lo hemos dicho aquí, de la digestión se hace en la boca, pues vamos a ahorrar más alimentos y vamos a nutrir mejor a los niños. Ahora, en cuanto a la oferta que se le puede ofrecer, y bien lo dice el chef, el problema radica en que en los colegios la labor que ellos empiezan a hacer va a ser una labor muy buena, pero ¿qué pasa cuando el niño va a la casa? Si no hay un trabajo
entre todos, claro, con la comunidad de los padres. Ese trabajo que está haciendo este colegio se va a ver un poco diluido. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que coman en la casa y otra cosa es lo que comen en el colegio. Entonces, y te digo más, Albert, perdona que te interrumpa. Sí. Y cuando vayan a casa de los abuelos, igual. No me porque cuentes eso. No, ya sé que es un tema espinoso. Pero a ver, claro, los abuelos es normal que hagan un poco que tengan manga ancha, pues para darles cosas que les agraden. Hasta ahí, eso lo han hecho y lo harán todos los abuelos del mundo. Pero hay que seguir una línea de una cierta coherencia entre lo que comen en casa y el colegio, porque si no, al final, los niños ¿qué quieren? Pues ir a casa de los abuelos, a comer y a cenar. Bueno, yo tengo una experiencia de aquí en Madrid. Aquí en Alcorcón nos invitaron en un programa que no se le ha dado mucha difusión, que son las escuelas saludables, que lo pusieron en la Comunidad de Madrid, y que la misma persona que lo puso en circulación, que lo montó, ni siquiera se ha percatado de lo importante que es. Y me invitaron a una escuela de 130, una guardería de 130 niños, que la directora es muy amiga y es muy amiga de estas cosas. Y fue a dictar una conferencia, no a los niños, porque los niños no necesitan que les dictemos conferencia, sino a los padres. Claro. Eso es lo importante. Y lo increíble que yo me encontré allí, que me tropecé allí, es que los padres totalmente ignoran, y además me decían, es que esto nosotros no lo sabíamos. Claro. No teníamos ni idea lo que estaba pasando aquí en el colegio, ni siquiera lo que el plan que se tiene y que la comunidad tiene. Nosotros somos los primeros, y ese ha sido el único colegio, la única sitio que he ido aquí en Alcorcón que me han invitado a que le dé a los padres y les demuestre lo que están haciendo en el colegio por la alimentación y por la salud de sus hijos. O sea que hay programas estatales que son buenos, pero no hay quien los articule, ni nadie que los jalone. Claro. Y ahí es donde perdemos una cantidad de dinero y de esfuerzo que vale la pena. Y este cocinero, este chef, me parece que si el colegio quiere hacer una labor increíble, aquí los padres serían los que jalonarían este proyecto, y ahí sí sería un proyecto redondo, un proyecto completo donde la nutrición y la calidad de vida se vería, porque no tendrían los niños que de una manera de comer a otra manera de comer, y ahí sí los confundimos. Vamos a hacer una pausa que siempre hay que hacer a partir de las 10:30, nos hemos retrasado un poquito hoy, y a la vuelta vamos con la receta, Albert, si te parece. Claro que sí. Buenos días, España. Bueno, hay que enamorarse de la vida, Albert, ¿verdad? Sí creo, y además Dios nos ha regalado un planeta tan bello. Claro. Nos ha regalado paisajes, nos ha regalado frutos, comida, que yo creo que va a ser difícil que encontremos un paraíso, realmente como es nuestro planeta. Y España, acuérdate que es el vergel de Europa, y gracias a Dios vivimos en este maravilloso país. No, hombre, y que viene el asteroide que va a chocar en 2027, pues nos tendremos que dar prisa. Estoy bromeando, ¿eh? Es un poco de humor negro. Querías hacerle una pregunta a Albert, ¿verdad, Andrea? Sí, Albert, que el tema de la alimentación, claro, que ya lo has dicho, que estamos implicados todos, los colegios, los padres, las familias, pero también, a ver, llega un punto en que encontramos como esos ojos inquisidores cuando tratamos de alimentar bien a los niños, ¿no? Por ejemplo, le contaba ahora a Rafael que ayer cuando llegué al colegio a recoger a los niños les llevaba un tupper con unos trocitos de zanahoria en palitos, que a los niños les gusta bastante, así cruda. O sea, sí. Bueno, pues una madre me miraba me estaba juzgando, o sea, era como... ¿Cómo se le ocurre a usted darle zanahoria a sus hijos? ¿Qué hace dándole eso a los niños? Cuando abrí en vez el de tupper, darle chorizo o crema de cacao con avellanas, que tiene una marca que no voy a decir. También, exacto. Cuando abro el tupper, los niños me dicen, mamá, zanahoria. Bueno, se emocionaron y cada uno cogió 2 palitos y lo empezaron a comer. Pero la señora me miraba como si le estuviera dando, no sé, es que tal vez si le estuviera dando chuches no me hubiera mirado así. Eso en parte puede ser ignorancia, Albert. Es problema cultural, ¿no? A ver, yo le voy a contar una cosa en 3 palabras, Andrea y Rafael. Cuando nosotros llegamos a España, éramos los bichos más raros que podían encontrarse aquí en España. Claro. Claro. Porque nosotros a nuestra hija hacíamos exactamente lo mismo, o zanahoria, o fruta, o trocitos de fruta. O Yané hacía una arepa
y le llamábamos arepa. Entonces, todos los padres que estaban alrededor de nosotros, pues lo miraban, ¿no? Como le digo yo a mis amigos, cuando uno se sale de la masa, cuando uno es diferente, empieza a ser bicho raro, o sea, empieza a caer en la mirada. Me lo van a decir a mí, Albert. Exacto, bueno, y Rafael también yo creo que lo ha sufrido. Claro. ¿Qué pasa? Que yo soy de lo que pienso, que es preferible que me miren así, Hombre, claro, a que yo sea un bicho más del montón, donde soy ignorado y estoy ahí metido entre la masa. Yo sí soy de los que siempre le digo a las amas de casa y a las madres, qué rico que nos miren otros, al principio nos mirarán feo, después nos mirarán con curiosidad, y va a llegar un día que se nos acerquen y nos dicen, oye, ¿cómo se hace eso? Oye, el caso es que no está mal lo que decís, ¿no? He dicho en la tertulia de hoy una frase de Chesterton que por su interés voy a repetir ahora, Albert. Claro. Porque viene muy al pelo de lo que estamos hablando. Decía Gilbert Keith Chesterton, que ha sido uno de los grandes pensadores y escritores católicos que ha habido. Sí, señor. Decía textualmente lo siguiente: no es fanatismo estar seguro de que tenemos razón. Exactamente. Entonces, uno se puede sentir incómodo las primeras veces, Andrea. No. Pero después, cuando empiezan a mirarlo ya con curiosidad, empiezan a decir, tengo razón, ¿no? Y luego cuando se acercan a preguntarle a uno, qué bien, esa es la labor silenciosa, sin palabras, que podemos hacer todos los que queremos hacer y ser pioneros de esto. Para eso hay que tener, no avergonzarse, no sentirse mal porque lo miren a uno feo, que lo acusen. Y yo siempre he dicho, yo soy enemigo de pasar desapercibido. Yo soy amigo que me conozcan por lo que yo soy y no por lo que son los... Lo que defiende siempre, Albert. Muy bien dicho, Albert Ronald Morales. Por eso está en esta casa desde hace más de 10 años. Son las 10:42 minutos. Vamos con el plato del día, Albert. Muy bien. Para no perder la costumbre, humildísimo, sencillísimo, pero absolutamente maravilloso y delicioso. Y en un día como hoy apetece muchísimo esto, Albert. Vamos a hacer garbanzos al azafrán con arroz. ¡Uy, qué rico! Wake up, little Susie, wake up. Wake up. Me dice Joaquín Fernández, se nota que este plato le gusta, Albert, por el entusiasmo que ha despertado en ti. Sí, ciertamente. Estos que a mí me hacen feliz. Azafrán. Azafrán es uno de los ingredientes. Andrea, ¿has visto qué pinta tiene el plato? Tiene una pinta y en ese momento que tengo hambre, bueno, se ve. Claro, es que ya va siendo hora de desayunar un poquito fuerte o de comer. Bueno, vamos a necesitar para 4 personas, Albert, 300 gramos de garbanzo pedrosillano. Ese es el mejor. Vamos a utilizar 200 gramos de arroz integral. Muy bien. Una cucharada o un par de cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Maravilloso. Una cebolla, 3 tomates maduros, una punta de guindilla. Eso me encanta, va a dar un poquito de picantico. Le vamos a poner también un pellizco de azafrán. Uy, qué maravilla. Un poquito de pimienta blanca y vamos a sazonar con un pelín de sal. Bueno, vamos a remojar los garbanzos durante 12 horas en la víspera. Los ponemos a cocer en una cazuela con agua hirviendo, con la sal, con un poquito de bicarbonato. ¿El bicarbonato es para quitar los gases, puede ser? No, sobre todo para que ablande muy bien el garbanzo. Para que lo deje blandito, ¿no? Deje bien blandito y que no se eslía. Claro. Que si queda muy blandito se puede desleír. En cambio, con el bicarbonato te mantiene el grano perfecto y blanditito. Y vamos a ponerle también un par de zanahorias y un puerro a esa olla con los garbancitos. ¡Qué bueno! Vamos a mantener el hervor durante 45 minutos, dependiendo del tipo de garbanzo. En este caso, como es el pedrosillano, yo creo que con ese tiempo va a estar muy bien. Sí. Vamos a, mientras cuecen los garbanzos, a poner sobre la tapa del azafrán envuelto en un trozo de papel. Rehogamos la cebolla muy picada en una cazuela con un poquito de aceite sin que llegue a coger color. Añadimos ahí los tomates peladitos, picados, un poco de guindilla, sal y pimienta. Damos un hervor, añadimos los garbanzos con una taza del caldo de la cocción. Cuando empiecen a hervir se incorpora el azafrán y se dejamos cociendo después a fuego lento entre 20 y 30 minutos. Por otra parte, habremos cocido nuestro arroz integral que vamos a mezclar con los garbancitos. ¿Qué te parece este maravilloso plato, Albert? Pues es un estupendo y maravilloso plato. Fíjate que este plato se come mucho en Túnez,
y en toda esa área del Mediterráneo, o sea, en la parte oriental del Mediterráneo. Es un plato mediterráneo totalmente. Sí. Porque ahora, de los países mediterráneos, que aquí a este lado tomamos el plato, es aquí en España. Es un plato también muy español. Ahora, ¿qué tiene el plato? Primero, que es de una humildad, como tú decías, y de una economía, pues casi que de guerra. Pero ¿qué tiene? Bueno, pues este garbanzo que hemos escogido tiene un 25% de proteína. O sea, si comparamos con la carne roja, pues la carne roja tiene un 18%, o sea que ahí vamos ya sobrados un 7% más. Luego el arroz tiene un 9%, si usan el basmati, que es el que a ti y a mí nos gusta, tienen un 9%, o sea, fíjate hasta dónde va la proteína. Va a un 34% de proteína. Qué rico. O sea, que en proteína estamos suficientes, en fibra, maravilloso, en vitaminas, estupendo. Y hay que decir que la proteína que tiene los 10 aminoácidos esenciales, o sea que es un plato completo. Y luego tiene ese picantico y ese color y ese sabor que le da el azafrán y la pimienta blanca, que tiene un aroma extraordinaria. Así es que es un arroz que yo, por ejemplo, soy cuando se hace este plato en mi casa... Hay que repetir. Yo repito. Claro. Es mucho mejor. Yo prefiero repetir que tomar otra cosa, ¿verdad? No, es que es un plato único y que se puede repetir. Y además, no es indigesto. Y fíjate que también el bicarbonato, aparte que mantiene el grano perfecto y blandito, también te controla un poco los gases. La pimienta y el azafrán tienen unas sustancias que controlan también los gases. O sea que aquí, gases, nada. Madre mía. Qué plato tan bueno. Y de platos buenos vamos a hablar enseguida, después de la siguiente pausa, con alguien que lo sabe todo de cocina rica, que es Juan Martín, de la sidrería Donosti. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Deme un minutito, que voy a hacer una pausa y hablamos de lo que uno puede comer en la sidrería Donosti. ¿Le parece? Muy bien. Albert, vamos a dar un teléfono para más información. Claro que sí, es el 91 619 5414. 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para ti y para todos los oyentes. 10:47. Estamos aquí viendo los platos de la sidrería Donosti, ¿verdad, Andrea? Están, bueno, hay que difícil, probarlos. Cuando uno va a este sitio, a la sidrería Donosti aquí en Madrid, lo difícil es elegir. Yo siempre lo digo, porque claro, ¿qué pide uno de primero? ¿Qué pide de entrante? ¿Qué pescado? Todo se ve buenísimo, Rafa. ¿De qué pescado? ¿Un buen bacalao? ¿Una buena merluza? ¿Qué carne tomamos? ¿Un chuletón? ¿Un entrecot? ¿O qué entrante? Bueno, pues para eso, para que nos ayude a elegir y para hablar de la sidrería Donosti, tenemos a su máximo responsable, a don Juan Martín, al que ya conocen nuestros oyentes y espectadores. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues encantado de hablar con vosotros. Bueno, siempre lo decimos, y es que la sidrería Donosti es hablar de calidad en la mesa, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso ya los clientes lo saben y lo prueban. Yo siempre suelo decir, cuando alguien va a venir aquí, va a hacer una reserva, siempre pregunto si conoce la casa o no. Si conoce la casa, pues para mí es todo mucho más fácil. Y bueno, ya pues con el tiempo que llevamos y la dedicación a la que hacemos aquí, pues lo primero es la calidad. Claro, es que por eso decía que la experiencia sumado a una preocupación por conseguir siempre la mejor materia prima, pues da una clientela que me imagino que repite, don Juan, ¿no? Sí, nosotros aquí, nosotros este restaurante tiene casi 20 años ya aquí en Madrid y nosotros seguimos teniendo clientela de cuando se abrió, ¿no? Que es una cosa curiosa, ¿no? Qué bien. Que es muy satisfactorio, es muy significativo. Para estar orgullosos, ¿no? Claro. Y, hombre, lo que más feliz nos hace y lo que más tranquilidad te da es la calidad, ¿no? Si tú das calidad y das un buen plato con bien elaborado, con una base de calidad buena, pues eso te hace muy feliz y estás muy tranquilo al mismo tiempo, ¿no? Si yo llego a la sidrería Donosti acompañado por unos amigos o por la pareja y pido de entrante una tortilla de bacalao, voy bien, ¿no? Yo creo que sí, porque es un plato que lo llevamos haciendo pues desde el inicio del restaurante, que es una receta que yo ya la traje de mis tiempos de cuando estuve en la sidrería Zapiain, allí en la parrilla, que hace una tortilla de bacalao, para mí la mejor del mundo. Sí.
Entonces yo traje de ahí la receta, que es la misma, y es una tortilla de bacalao un poquito elaborada, un poquito mimada, en la cual pues llevamos todos los años del restaurante, pues es el plato, yo diría que de más éxito del restaurante. Una auténtica maravilla. Y luego, ¿un bacalao, por ejemplo, para seguir? Sí. Se puede tomar un bacalao. Nosotros hacemos en salsa verde con almejas, el llamado donostiarra, hacemos pil, pero a mí, personalmente, el que más me gusta es el pochadito con verdurita frita, ¿no? Que es un bacalao tiene una pinta que se rompe en láminas, o sea, de textura, y está muy rico, es limpio, sin salsa, para mí es el que más me gusta. Y el que quiera carne, un chuletón, está claro, ¿no? Sí, es otra de la especialidad reina de nuestra casa, ¿no? El chuletón aquí es imprescindible, que tenga una calidad total, o sea, no hay excusa, o sea, está el claro. chuletón a la parrilla tiene que ser extraordinario. Y luego un buen, y lo es. Buen postre, un buen vino, en fin, la verdad es que es un postre, pues uno de los postres reyes de esta casa también, pues es la panchineta o el capricho vasco, ¿no? Claro, ese no puede faltar, ¿eh? No, que llevamos también, aunque sacamos cosas nuevas, y estos platos que estamos hablando son los que llevan 20 años aquí, que no se pueden quitar de la carta, ¿no? O sea, con una de los hemos quitado y la gente te reclama, oye, que quiero otra vez, ¿no? Claro que sí. Pues hay que recordar que la sidrería Donosti está en la calle Luisa Fernanda 21 en Madrid, muy cerquita del Templo de Devot, y que hay un teléfono para las reservas, el 91 540 1976. Lo voy a repetir, 91 540 1976. Don Juan, como siempre ha sido un placer, un abrazo muy grande y enhorabuena. El placer mío, encantadísimo de hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Y que os vaya todo fantástico. Igualmente. Gracias. Son las 10:56, se nos ha ido el tiempo volando, Andrea, ¿eh? ¿Hoy fue? Esto pasa, es como un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora a las 11 llegan los compañeros de boletines con la última hora informativa. Después tenemos una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y 2 teléfonos a los que nos pueden llamar, 91 535 1614 o 533 9021. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. La sesión de control al gobierno se ha visto marcada por la polémica en torno a los estudios de varios políticos. Tras la dimisión de la ministra de Sanidad, hemos escuchado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuestionar la legitimidad de la tesis del presidente del gobierno y a Pedro Sánchez justificarse. Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Señor Rivera, mire, en relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Es cierto que la tesis de Pedro Sánchez está colgada en Teseo, pero no es accesible de forma pública. Está reservado el acceso. Una polémica que no ha eclipsado, sin embargo, que este miércoles seguimos con la resaca de la diada. Ante la actitud de los independentistas que perseveran en su desafío abierto al Estado, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha apostado en el Congreso por una respuesta contundente. Usted pretende ser Bismarck en Madrid y Bolívar en Cataluña, pero es que no se puede. El apaciguamiento ya no es posible. Ponga orden en Cataluña, hágalo ya. Y si usted no lo hace, o no le dejan, o no puede, déjese de consultas de autogobierno. Aquí tiene la mayoría absoluta en el Senado para sentarse con el Partido Popular, recuperar la legalidad, la concordia y la prosperidad de Cataluña, aplicando una vez más la Constitución con el artículo 155. Propuesta de Casado para que vuelva a ponerse en marcha el 155. Y también los impuestos han sido protagonistas de reproches al Ejecutivo en la Cámara Baja. Se han quejado de esa política que dicen desde el Partido Popular está impulsada por parte de Podemos y de la que es rehén el gobierno socialista. En Capital, el economista Daniel Lacalle ha criticado así esa política de intensidad y de subidas de impuestos, esa política fiscal. Todos los impuestos que están planteando, lo mires por donde lo mires, todos los impuestos que están planteando son impuestos que le van a afectar directamente
a todos los ciudadanos, de clases bajas y clases medias, y además, como incide fundamentalmente en una gran cantidad de impuestos indirectos, los impuestos indirectos son precisamente los que tienen un mayor impacto sobre las rentas más bajas. Entonces, es completamente falso. Y en el exterior miramos al Parlamento Europeo, donde el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, durante su último debate sobre el Estado de la Unión, ha asegurado y ha apostado por la necesidad y la importancia de reforzar el papel del euro en el ámbito internacional. De aquí y antes del año que viene vamos a tener que ir consolidando también más el papel internacional que tiene el euro. 60 países han vinculado de una manera o de otra su propia moneda al euro. Pero tenemos que ir más allá para que nuestra moneda única despliegue plenamente su potencial en el entorno internacional. Los acontecimientos nos han demostrado lo necesario que es seguir andando en nuestra unión económica y monetaria, completar y ahondar en nuestros mercados de capitales. La información de los mercados en tiempo real. Avances en la renta variable en las principales plazas, pero en el caso del selectivo está plano, apenas sube 4 centésimas, se coloca en 9.288 puntos en una jornada en la que hemos visto que la producción industrial en la zona euro en tasa mensual en julio cae 8 décimas frente a la caída de 5 que se esperaba. También tenemos que centrarnos en cómo evolucionan el resto de plazas, además de ese selectivo que está plano, como decíamos, en 9.286 puntos. La que más sube es París, el CAC arriba un 0,78 hasta 5.325 puntos, gana un 0,45, el DAX alemán en 12.019 se coloca y en 3.321 puntos se sitúa el Eurostock, arriba un 0,30%. Plano el FTSE, apenas cede una centésima, se va hasta 7.272 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,1581 dólares y por 129,12 yenes. El barril de Brent cae un 0,16, está en 78,94 dólares. El de West Texas arriba un 0,48%, se coloca en 69,58 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.